especializadas del área de bienestar con el objetivo de brindarles a ustedes diferentes webinars con profesionales de la salud para que podamos solucionar nuestras dudas más frecuentes en temas que sé que son muy importantes para nuestra comunidad académica. Y si hablamos de temas importantes, el hecho de hablar del consumo de drogas o sustancias psicoactivas es súper importante para nuestra comunidad. Precisamente por esto decidimos invitar a Cristóbal Restrepo. Él es psiquiatra y es el encargado de la ponencia del día de hoy. Nuestro webinar, Drogas, una mirada más profunda, va a ser el tema del día de hoy, pero antes quiero que conozcan al doctor Cristóbal, que nos va a estar acompañando en este webinar. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a las cámaras de la Institución Universitaria de AMP. Muy bien, muchas gracias. No, de antemano, agradecerles por la invitación y porque, bueno, estuve pegando una ojeada. En realidad están haciendo una labor bastante interesante en esta Semana de la Salud, con unos abordajes de temas muy variados y bastante importantes. Y para mí es muy bacano que me inviten. En realidad quiero mucho a toda la región del eje cafetero. Más tengo ganas de ir por allá prontamente y, bueno, les agradezco la invitación. Espero que este tema les sea de agrado. Por lo menos es un tema bastante interesante y para mí es un honor entonces participar en esta ponencia. Bueno, el objetivo también de que el doctor Cristóbal esté aquí con nosotros es que ustedes se sientan en la plena confianza de dejarnos sus preguntas a través de la casilla del chat. Nos van a dejar todas las dudas que tengan y, por supuesto, el doctor al final de la ponencia va a estar respondiendo todas las preguntas. Entonces, vamos a iniciar. Doctor Cristóbal, el micrófono es tuyo y las cámaras de la EAM también para hablar el día de hoy de drogas, una mirada más profunda. Muchas gracias. Voy entonces a compartir pantalla. Me dice que la pantalla no se puede compartir. Me dice que es posible que Google Chrome no tenga permiso para usar la grabación de pantalla en tu ordenador. Para concederle permiso de preferencias del sistema. Creo que debes configurar ahí. Listo. Listo, doctor, ya tenemos pantalla compartida, entonces ahora sí podemos iniciar con nuestra conferencia. Ahí ven la primera diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, como les decía, este tema, hombre, pues primero es un tema que me apasiona mucho. Yo soy, pues, como ahorita se mencionaba, soy médico y soy especialista en el área de psiquiatría y tengo una formación en psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría hospitalaria, y en psiquiatría de adicciones. Esto es un tema que ha cambiado mucho el abordaje que se ha dado a lo largo de la historia. Hemos pasado por momentos, tanto en nuestro país como a nivel global, en la que, digamos, se han generado muchos tabús y muchos estigmas, y se ha demostrado con los estudios longitudinales, o sea, a largo plazo, que en realidad el no hablar de estos temas claramente y no brindarle a la información pues a la población en general y sobre todo a los usuarios de las sustancias psicoactivas tienen unas consecuencias completamente negativas. O sea que van a ver que el enfoque mío no es un enfoque ni punitivo ni promotor del consumo de las sustancias, sino que es más informativo, obviamente desde un punto de vista médico y desde un punto de vista también psiquiátrico, pero pues muy amable y muy abierto a todos para que por favor hagan preguntas en lo que crean necesario. Y esto entonces con el fin de hablar las generalidades y hablar de cómo se configura y qué viene siendo en realidad una adicción a una sustancia, aclarando que hay adicciones que no son químicas o no son por sustancias, sino que también hay, por ejemplo, adicción al juego, al sexo. Ese tipo de adicciones yo no las voy a tocar acá. Y después de haber establecido como un marco teórico y de ya saber bien cómo se configura una adicción, una dependencia, cuáles son sus características, voy a hablar de las generalidades y los principales efectos clínicos que tienen las sustancias psicoactivas principales que se consumen en nuestro medio, advirtiendo obviamente sobre las intoxicaciones y los principales efectos secundarios que éstas tienen. Para arrancar, entonces, hay que hablar un poquitico de lo que es la historia y de cómo a lo largo
de los años la especie humana ha consumido sustancias psicoactivas de manera persistente y esto no ha cambiado. Desde un inicio, lo que se hizo fue sacar de las fuentes naturales unos extractos que tuvieran potencial psicoactivo, o sea, que cambiaran la mente, el comportamiento, activaran el cerebro o lo deprimieran. Y podemos ver en la foto, por ejemplo, en la primera foto, la superior, cómo aquí, sobre todo en la región de los Andes, a partir de la hoja de coca, que es tradicional de esta región, se extraía entonces tanto un producto que fuera para mambear, para consumir, ¿cierto?, siendo masticado y para que se absorbiera por las mucosas, como también en té y en otras presentaciones. Pero el caso es que les quiero resaltar de cómo anteriormente, a diferencia de lo que está pasando ahorita, se extraía, era de las fuentes naturales, las sustancias psicoactivas. Vemos en la segunda foto, en la inferior, cómo se ve pues, en primera instancia una flor de amapola, que es bastante bella, pero como vemos a mano izquierda a una persona que está sujetando el bulbo de la amapola, de donde se saca todos los derivados, pues de donde se saca el opio y todos los derivados opioides. Entonces también resaltando cómo de aquí se pueden sacar directa o indirectamente las sustancias psicoactivas. Directamente, por ejemplo, tenemos la morfina, un potente analgésico y un medicamento utilizado desde hace mucho tiempo que se pensaba que iba a ser como la panacea de todos los medicamentos, porque sabemos que se asocia bastante adicción, pero que igual es muy utilizada en el ámbito médico, es extraída directamente de la amapola, pero de manera indirecta está, por ejemplo, la heroína, que se pensaba que era la sustancia que iba como a, su nombre lo indica, a ser como la que iba a solucionar el problema de la morfina, la adicción, que iba a ayudar para el dolor, pero que no iba tanto a tener componente adictivo e inclusive tiene mayor componente adictivo que sería un derivado indirecto porque proviene de la morfina que a su vez viene del bulbo de la amapola. Cuando vemos entonces históricamente, vemos que a lo largo de la evolución todos los seres humanos han consumido, las civilizaciones pues, humanas de manera generalizada han consumido sustancias psicoactivas. Obviamente las innatas o las propias de la región respectiva. Y cómo entonces el cerebro empezó a adaptarse a estas sustancias y cómo de una manera muy interesante vemos que entonces empezó a haber como una simbiosis y una interacción que desde el punto de vista antropológico es muy interesante, pero también desde el punto de vista, pues, digámoslo, biológico pues, y que tiene que ver con la flora, y fue como la flora psicotrópica, o sea, como las sustancias que producían alteraciones psicotrópicas en el cerebro de los humanos fueron cambiando, fueron adquiriendo unos tamaños diferentes, unos olores diferentes, unos colores diferentes para advertirle así a las demás especies, de entre ellas la humana, de que tenía características psicotrópicas y cómo a su vez los seres humanos en su cerebro fueron desarrollando unos receptores específicos para esas plantas, como ocurre con la mencionada previamente, la amapola y el opio. El cuerpo de nosotros está lleno de receptores opioides. O sea, nosotros tenemos receptores que son específicos en los que se unen todas las sustancias que provienen del opio, como también tenemos, y en mayor cantidad, receptores cannabinoides, a donde se une la marihuana, a donde se une el cannabis. Entonces vemos cómo el cuerpo humano, y específicamente el cerebro, se fue adaptando a la exposición perpetuada de las sustancias psicoactivas. Unos datos pues, muy interesantes que tenemos acá está entonces que cuando uno mira la línea de tiempo que se hace en cuanto a la historia del consumo del cannabis, vemos que llama mucho la atención que hace 200 millones de años, o sea, estamos hablando de hace demasiado tiempo, ya había unas muestras antropológicas que tenemos por parte de fósiles y de investigaciones que se han hecho, pues, sobre todo muy recientes, que estas civilizaciones tan antiguas, los primeros homínidos que habitaban la Tierra, ya consumían sustancias psicotrópicas, las que conocemos pues, actualmente, no eran nada del otro mundo, pero como desde hace 200 millones de años, o sea, recordemos que el Homo sapiens vino a aparecer hace 200.000 años. Entonces, es para hacerles ver cómo hace tantísimo tiempo ya había entonces un consumo de estas sustancias y cómo hay unos registros arqueológicos que nos muestran y nos dan fe de ello. En cuanto al cannabis, este quizás fue
de las primeras sustancias que no solamente pues, se utilizaron, sino que se domesticaron. En el sudeste asiático se empezó a domesticar la planta y esta rápidamente fue adquirida por los chinos porque la planta de cannabis era considerada ancestralmente una de las plantas más ricas para hacer intercambios entre las culturas y fue heredada de una cultura a la otra. Entonces llegó hace 5.000 años, imagínense eso, hace 5.000 años antes de Cristo a China y los chinos fueron los primeros en domesticarla como tal y utilizarla no solamente en el ámbito del consumo recreativo, sino también en el consumo medicinal. O sea que ahora toda esta cuestión del cannabis medicinal que ya está totalmente expandida y que es legal en nuestro país, no es algo novedoso. Los chinos lo utilizaban para la gota y sobre todo como un potente analgésico. Y les menciono ahorita que en los Andes, pues ya los habitantes de esta región, los diferentes países de los Andes ya utilizaban la coca y la utilizaban con fines que no solamente eran para, digamos, tener placer, sino también como anestésico y muy importante que lo voy a mencionar ahorita también como para aumentar la energía y potenciar el funcionamiento mental. Y la nicotina, hay muestras antropológicas que hace 40.000 años ya era consumida por las poblaciones de aborígenes australianos. Entonces, estas culturas, estas civilizaciones, ¿por qué utilizaban las sustancias psicoactivas? Lo más común no era el uso recreativo. De pronto había un uso en diferentes contextos, como por ejemplo en el nuestro, la ayahuasca o el yagé, con ciertos rituales espirituales y algo místico religioso, pero en realidad lo consumían porque, por ejemplo, tenían unos cambios muy bruscos en la temperatura, no tenían suficientes abrigos, no tenían cómo defenderse de ello, entonces tenían que acudir a las plantas para poder cambiar su temperatura corporal y poder sobrevivir. O sea, estamos hablando de un elemento evolutivo. Lo que les contaba, por ejemplo, de lo que había en los Andes, el consumo de coca para el aumento de energía, para disminución de la fatiga y también para disminución del apetito, lo utilizaban mucho los indígenas para laborar y sobre todo para laborar por periodos que eran muy prolongados y que eran demasiado extenuantes para ellos, que ahora nos parecerían sobrehumanos. Y también cuando llegaba y pasaba, digamos, ellos no tenían, los que no tenían, digamos, un conocimiento completo del clima y no sabían bien cómo iban a estar la siguiente temporada y los cogía fuera de lugar, se aumentaba entonces la capacidad de sostenimiento al consumir estas sustancias psicoactivas. Por otro lado, ya cuando uno dice, bueno, vamos a mirar, pero desde el punto de vista de los efectos benéficos que pueden tener tanto a nivel corpóreo como social, digamos de alguna manera, las sustancias. Pues uno mira, por ejemplo, la cafeína y la nicotina. Ambas producen un síndrome tanto de abstinencia como también generan adicción. La nicotina genera una adicción demasiado marcada y es de las sustancias psicoactivas que más adicción genera, pero la cafeína no se queda atrás, pero tenemos que ambas reducen la fatiga y quitan el apetito. Por eso una recomendación muy grande que le hago a todos los estudiantes y en general a toda la población es no consumir cigarrillo por lo menos 2 horas antes de dormirse si se sufre insomnio, porque la nicotina, por un efecto que tiene colinérgico, va a activar al cerebro y va a hacer que uno no se duerma fácilmente. Y sabemos que también se asocian estas dos, pues a disminución del apetito y algunas personas lo utilizan como ansiolítico, o sea, para disminuir la ansiedad, pero no son efectivos porque no cumplen a cabalidad ni por un tiempo determinadamente largo la función de reducir el estrés y la ansiedad. A diferencia del alcohol, que por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que sufren, por ejemplo, de trastorno de ansiedad social o de fobia social, que es miedo a exponer, por ejemplo, en público, por miedo al escrutinio, por miedo a lo que se pueda decir de mí o que se burlen, que se automedican durante muchos años sin saber que tienen un trastorno con el alcohol. O se sabe pues de la discoteca para hablarle a las chicas o lo que sea que se utiliza para disminuir los niveles de estrés. El opio hay que aceptar que son medicamentos exageradamente buenos, pero que están regulados y ni se digan ahora en Estados Unidos por la adicción y por el mal uso que se hace de ellos, pero alivian el dolor y son potentes y muy efectivos analgésicos. Y por otro lado, si pasamos al cannabis, y por eso es que tenemos ahora aprobado ya con unas leyes y una estructura jurídica todo lo del cannabis medicinal, es porque el cannabis tiene unas propiedades analgésicas muy buenas que cuando hay inclusive adicción a los opioides, se ponen fármacos cannabinoides y se baja
la necesidad de utilizar los opioides. Entonces economizan los opioides. Sabemos que son los cannabinoides también potentes, antieméticos, igual de buenos que medicamentos que son para el vómito, o sea, reducen el vómito de una manera muy significativa y también las náuseas. La ansiedad también, inclusive en este momento se está utilizando la parte no psicotrópica, o sea, la que no genera adicción y la que no genera excitabilidad en el sistema nervioso del cannabis, que es el CBD, se está utilizando para el manejo de la ansiedad y el insomnio y también para el manejo de las epilepsias refractarias al tratamiento. También se ha utilizado el cannabis en varias series de casos para el Alzheimer, también en el Parkinson y en el autismo. Entonces tenemos que estas sustancias en realidad sí tienen efectos benéficos, pero que estos no son los que son buscados precisamente por el consumidor y que vamos a hablar ahorita de cuando ya genera un mecanismo de adicción, cómo pueden ser tan perjudiciales para la calidad de vida y la funcionalidad. Yo entonces no me voy a meter con circuitos neuronales, aunque es lo que más me apasiona a mí, pero sí les quiero mostrar esta gráfica que es muy sencilla, que es sacada de un libro básico de psicofarmacología. Y es que nosotros tenemos en el cerebro un circuito que se llama el circuito mesolímbico, que está repleto de dopamina. Entonces, ustedes todos han escuchado la dopamina. La dopamina está asociada al placer, está asociada a la euforia, está asociada a la adrenalina, está asociada al sexo, ¿cierto? Y lo que les quiero mostrar con esta gráfica es que usted puede liberar la misma cantidad de dopamina y en el mismo lugar, o ganando una media maratón, una maratón, como vemos en la gráfica inferior izquierda, o consumiendo cocaína. ¿Qué implica esto? Que estos núcleos de placer se pueden activar o con recompensas naturales o con recompensas químicas, como son el caso de las sustancias psicoactivas. Ahora entonces pongámosle un nombre a esto. Vamos a hablarle al concepto de adicción que ya no se utiliza mucho, le vamos a llamar entonces drogodependencia, ¿cierto? Que es la dependencia a una sustancia psicoactiva. Y es un espectro muy complejo, pero básicamente tenemos estas 4 características en la drogodependencia y porque es un problema básicamente personal y social. Primero, la persona tiene unas conductas repetitivas a lo largo del día y a lo largo de todos los días de su vida que van encaminadas o generan o tienen como consecuencia muchos efectos negativos. Entonces, un ejemplo, usted es adicto a la marihuana y llega y le cancelan una clase y entonces tiene un hueco de 1 hora y media y usted en vez de ponerse a estudiar, se va en ese momento por la ansiedad de consumo que tiene la marihuana, se va a una plaza a consumir la marihuana, a buscarla, pierde tiempo, llega tarde a la clase, no lo dejan entrar a la clase y tiene un problema académico disciplinario. Como esta y muchas otras consecuencias negativas, el drogodependiente todo el día está rodeado de consecuencias negativas, de tránsito, legales, sociales, con su pareja, con su familia, y que por eso constituyen un problema. Por eso una persona ya tiene un problema de drogodependencia cuando ya hay unas consecuencias negativas muy claras que son identificadas por el sujeto, pero que no se corrigen o no se modifican por la adicción a la sustancia. La segunda característica, diría yo, es como la más importante, y es que hay una negación completa de que hay un problema. Entonces se sientan a hablar con él los familiares, llegan los amigos y le dicen, oíste, viejo, mira que estás perdiendo clases, te estás yendo a buscar marihuana en los descansos, mira cómo se te está afectando la alimentación, no estás durmiendo bien, estás ansioso, estás desmemoriado, tienes todos estos problemas, y la persona niega completamente no solamente a veces las consecuencias negativas, sino que haya un problema de consumo. Entonces dicen, yo consumo, pero lo tengo controlado, yo lo hago solamente para dormir o para comer, yo cuando quiera lo podría parar. Entonces la negación para nosotros, los terapeutas, es demasiado compleja y es uno de los principales obstáculos para el tratamiento porque tiene que haber una voluntad de cambio para yo poder superar la adicción. A nadie se le obliga a la berrionda, como decimos los paisas, a superar una adicción. Entonces la negación es muy importante tenerla en cuenta. ¿Qué es lo otro? Que estas sustancias psicoactivas no solamente generan unos cambios en la parte de la liberación del placer y de la dopamina en el circuito mesolímbico, sino que también alteran otras áreas cerebrales que están implicadas con el aprendizaje y muy importante con la memoria. Entonces, primero, hay alteración en la memoria reciente y en la memoria a largo plazo con el consumo prolongado de muchas de las sustancias, pero aparte de esto,
se hace una especie de aprendizaje, o sea, se cambian unas redes neuronales y por eso la persona aprende a ser adicta. O sea, casi que automáticamente hay veces la persona sin saber sale de su casa y coge directos hacia la plaza de consumo. Y eso es porque el mismo cerebro ya aprendió a consumir y esto obviamente perpetúa y agrava mucho la situación adictiva. Y una característica que es sobre todo muy difícil de explorar por los familiares, pero que nosotros ahí mismo la identificamos, es que las personas dejan de sacarle gusto a las recompensas naturales. ¿Qué son las recompensas naturales? Tener sexo, mirar una buena película, salir a trotar, escuchar música, escribir, leer, ¿cierto? Entre muchas otras que hay. Pues ya la persona no hace estas cosas o si las hace no le saca el mismo gusto porque solamente siente el placer con la sustancia. Entonces ese circuito mesolímbico que no era exclusivo para la sustancia, después de un tiempo muy prolongado de consumo, ya solamente se activa de una manera significativa con la sustancia psicoactiva y dejan a un lado entonces las actividades placenteras o hedónicas. ¿Y esto a qué lleva? A que generalmente a nosotros, por ejemplo, a mí como psiquiatra, nunca o casi nunca me va a consultar un paciente de primera vez buscando como directamente una ayuda por la adicción, sino que buscan sobre todo ayuda a los médicos de atención primaria, de la EPS. ¿Por qué? Por las consecuencias negativas que tiene el consumo. Entonces, si por ejemplo consumen estimulantes, van a consultar mucho al médico general por dolores de cabeza, por náuseas, por problemas gastrointestinales, ¿cierto? Por mucha ansiedad, por temblor, por ataques de pánico, por insomnio. Entonces, ellos buscan ayuda en nosotros los médicos, pero más por las consecuencias que por la causa primaria, por lo que hablamos del efecto de la negación, y así no tienen como una buena introspección, o sea, no tienen una plena conciencia de la conducta adictiva, sino que consultan por problemas físicos. ¿Cómo se va dando aquí como un problema con los impulsos, algo compulsivo, y empieza a ser algo como ya un poquitico ya salido de la voluntad del paciente o del individuo? Las personas que consumen muchas sustancias psicoactivas y que lo consumen por mucho tiempo, antes de consumir y cuando no tienen la sustancia psicoactiva, tienen mucha tensión, mucha ansiedad, mucha irritabilidad, no funciona bien el trabajo, hay tensión muscular, hay palpitaciones, sin ser propiamente un síndrome de abstinencia, pero es como esa ansiedad preconsumo, es como el de tengo que consumir ya para que se me quite como este nerviosismo que tengo, que cuando entonces lo consume ya se hay una gratificación muy grande y se quita, pero entonces esto va como evolucionando en un trastorno de descontrol de impulsos, o sea que yo de manera impulsiva tengo que acudir a la sustancia para quitarme este displacer tan grande que tengo y lo hago impulsivamente, que impulso recordemos que es como actuar sin pensar y es que sin pensar, por ejemplo, pongo el ejemplo porque es muy común en los estudiantes que van para la universidad y les agarra esa atención, entonces se desvía de mismo hacia el sitio donde consumen la sustancia de manera impulsiva para obtener la gratificación. Y hay un periodo que es el de transición en el que vamos a ver que hay periodos que nosotros llamamos atracones, que hay atracones que se pueden dar, por ejemplo, en la alimentación, que es una persona que llega en menos de 5 minutos y se acaba un montón de paquetes de mecato y come de manera muy impulsiva, de manera rápida, y después se arrepiente, a veces hasta vomitan, ¿cierto? Eso es un trastorno que nosotros manejamos, pero aquí el atracón es por la sustancia. Entonces hay muchos pacientes que son consumidores crónicos, por ejemplo, de cocaína, y no consumen en 2 meses, pero cuando consumen, consumen por 3 días seguidos, o sea, en patrón de atracón o de comelona, y esto tiene unas consecuencias nefastas, no solamente a nivel psíquico, sino también a nivel físico, porque puede haber intoxicaciones muy graves. Cuando se deja de consumir por un tiempo prolongado y usted lleva consumiendo mucho tiempo la sustancia, va a haber entonces un síndrome o va a haber una abstinencia o el síndrome de abstinencia, como lo conocen muchos, en los que hay síntomas tanto mentales como físicos que son muy molestos. Y síntomas negativos que se manejan de son ansiedad, depresión cuando se deja de consumir. ¿Y esto qué hace? Que usted esté muy preocupado y que usted todo el tiempo esté muy ansioso, mirando hacia el futuro a ver usted cuándo es que va a llegar a consumir y deseando consumir lo más pronto posible. ¿Qué pasa? Hay mucha ansiedad antes del consumo, pero cuando usted consume, ¡puf!, se libera un montón de dopamina y otros neurotransmisores y se quita la ansiedad, y esto es lo que lleva a un trastorno compulsivo, o sea, a que yo tenga un malestar muy grande y que la única manera de yo disminuir o mitigar esa ansiedad sea consumiendo, o sea, de manera compulsiva.
¿Qué le pasa a todo adicto? Que al principio, las primeras veces que prueba la sustancia o las sustancias, se siente muy bien, disfruta, lo hace cuando quiere, lo hace sentir muy bacano la sustancia, ese sistema mesolímbico funciona súper bien y él sigue también sintiendo placer por otras cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo y que se va aumentando sobre todo la frecuencia y la intensidad del consumo, ¿qué le va a pasar al adicto? Ya no va a consumir por sentirse bien, sino por no sentirse mal. ¿Por qué? Porque hay unas áreas del cerebro que ya están estructuradas y que ya prácticamente le piden a él que consuma, pero para que se deje de sentir irritable, ansioso, sentir las palpitaciones y todos los síntomas somáticos propios de la ansiedad del consumo. Entonces se convierte de algo que es hedónico y placentero a ser algo que es para no sentirme mal. Entonces, una pregunta que ustedes muchos se pueden hacer, pero ¿por qué, por ejemplo, yo probé la marihuana, mi primo probó la marihuana y mi mejor amigo probó la marihuana y solamente el mejor amigo quedó enganchado a la marihuana y nosotros no? ¿Cierto? Esa es una pregunta que muchas personas hacen, ¿por qué unos llegan a la adicción y los otros no? Pues los estudios que se han llegado a hacer es porque ese sistema que les mostraba, el mesolímbico, parece que está totalmente individualizado, o sea, todo el mundo tiene un sistema mesolímbico con unos niveles de dopamina, que dijimos que lo que se libera ante el placer, que son diferentes. Entonces, por eso no es lo mismo, por ejemplo, cuando usted toma trago con un amigo a la velocidad a la que toma el amigo que usted. ¿Por qué? Porque el sistema hepático de él es diferente y el cerebro también es diferente, ¿cierto? Hay personas que con 2 tragos inclusive pueden llegar a cometer crímenes y tener amnesias severas y ser muy disruptivos, pero otros se pueden beber 2 botellas de aguardiente y no les pasa nada. Entonces, por eso mismo hay que individualizar y por eso es que no todo el mundo va a generar la adicción. Aparte de eso, entonces decimos que nosotros todo en medicina lo explicamos por factores que son biológicos, o sea, los genes, cómo funciona cada órgano de cada persona, esa persona qué enfermedades tiene, ¿cierto? Esa persona cómo es en su organismo, como individualidad. Pero hay otro componente muy importante y es el ambiental. No es lo mismo si toda tu familia consume perico y a vos desde pequeño te dieron trago en las fiestas y se consume abiertamente en las fiestas familiares, así vos estás en una familia que no es que sea de todo tan coercitiva, pero simplemente no promueve el uso de las sustancias psicoactivas. Y más adelante hablaremos también después de componentes sociales como la educación y otro tipo de riesgos vitales que tienen algunas personas que los lleva a más fácil consumir sustancias psicoactivas. Palabra más, palabras menos, es muy complejo lo que hace que una persona se vuelva adicta o no. No es solamente lo que le enseñaron en el colegio, no es solamente lo que está en su cerebro, sino también el tipo de sustancia que consumió, la calidad de la sustancia que consumió y cómo todos estos factores del cuerpo y del ambiente interactúan entre sí. Entonces, miren, eso es un esquema que me gusta mucho porque entonces va lo que hablamos ahorita. Usted tiene factores ambientales, que cuáles son, por ejemplo, un hogar caótico y abuso, las personas abusadas sexualmente y que son maltratadas tienen mayor, unas prevalencias de consumo de sustancias altísimas a comparación del resto de la población. El consumo, por ejemplo, actitud por parte de los padres es supremamente importante. Aquí, por ejemplo, en Antioquia, estoy seguro que ustedes también y que nosotros, todos los países tenemos una cultura en la que se consume por lo menos licor y tabaco abiertamente en las reuniones familiares, cosa que no pasa en otros países del mundo. Entonces, eso tiene mucha influencia. Lo otro es, hombre, ¿con quién está saliendo? Entonces, si perdió, por ejemplo, año y entonces es un chico que ya empieza a sentirse poco identificado con sus compañeros del salón, entonces empieza a salir con los chicos malos del barrio, los que se mantienen en la cancha fumando marihuana todo el tiempo y la mamá no está la tarde en la casa, entonces mayor probabilidad va a haber de que ese chico se vuelva adicto a la marihuana. Lo mismo la comunidad, hay comunidades que tienen diferentes reacciones ante el consumo de marihuana y la permiten mucho más que otra, sobre todo hablo de marihuana porque es la principal droga psicoactiva y legal consumida acá en Colombia. Y también lo que les decía, el pobre desempeño escolar, que no es solamente como porque me quedo atrasado, sino que cuando yo no entiendo las materias, cuando empiezo a perder todo, me siento mal conmigo mismo, entonces dejo de ir a las clases, entonces ya hay ausentismo escolar y todo esto obviamente se va a asociar al consumo de sustancias. Pero miren que esto, miren cómo ellos hacen como una especie como de unión o un paralelismo que es con los factores biológicos y genéticos, que es si tus papás, tus tíos y tus primos todos son consumidores, es muy alta la probabilidad de que vos también lo seas y que tu tratamiento sea mucho más difícil que el del resto de la población.
el sexo masculino se ha asociado más a el consumo compulsivo y a la agresividad asociada al consumo, y los trastornos mentales, que más adelante les voy a hablar a esto, también confieren un factor de riesgo. O sea, los depresivos, por ejemplo, toman mucho licor, y los ansiosos, para mitigar los síntomas de los que los agobia. Los esquizofrénicos, por ejemplo, son la población entre los trastornos mentales que más consumen cigarrillo y cannabis. Entonces, tener trastorno mental también es un factor de riesgo. ¿A qué lleva todo esto? A que consumamos drogas, entonces, que va a depender. No es lo mismo una droga inyectada por la vena que consumida oralmente, por ejemplo, o fumada. No es lo mismo yo arrancar a consumir cannabis, ¿cierto? A los 12 años que a los 30. Un cerebro que todavía no se ha desarrollado adecuadamente con uno que ya se desarrolló. Y también la disponibilidad y costo. En nuestro país son demasiado económicas las sustancias psicoactivas, y es por eso que hay tanto abuso de sustancias que en otros países, por ejemplo, hablando puntualmente de la cocaína o la heroína, son 10 veces o 20 veces más caras estas sustancias, y por eso no son tan asequibles al público. Entonces, ¿qué tenemos? Que ya eso va a llegar y va a alterar unos mecanismos cerebrales, lo que hablamos ahorita, ya no solamente la dopamina, sino que son otros vías neuronales que hacen que la persona se vuelva adicta. Estas vías, ¿qué es lo que están implicadas? En que hay una neuroregulación, o sea, el cerebro después de los 21 años ya no produce más alteraciones en las neuronas, ya se desarrolló y ya en teoría va a ser el mismo, pero hay pérdida de neuronas, y sí se cambia mucho la manera como las neuronas se comunican entre sí. Como ven ustedes esta imagen que pongo atrás, el cerebro del adicto empieza a hacer un montón de vías neuronales nuevas y unas interconexiones que empiezan a desestructurar como es normalmente el cerebro, y que lo que hace es que va a mantener la adicción. Y por eso ya la persona adicta no solamente es la parte de la voluntad, sino que tiene un cerebro que ya está totalmente estructurado, organizado y orquestado para que sea adicto, y para que sea muy difícil. Si nosotros atendemos a estas personas tempranamente, podemos modificar mediante terapia y otro tipo de tratamientos estas redes que se han generado y que están perpetuando el consumo, pero obviamente a mayor tiempo va a ser más difícil, y sobre todo esto es un factor de perpetuar el consumo de la sustancia. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, a los familiares, a mis estudiantes lo siguiente: la adicción a cualquier sustancia es una enfermedad que es mortal, que es astuta y que es para toda la vida. O sea, el que fue adicto a los 14 años al Sacol y a la marihuana y al perico, así lleve 20 años sin consumir, va a seguir siendo adicto hasta que se muera. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedad, parecido, como yo siempre digo, a las personas como por ejemplo la hipertensión, ¿cierto? O la diabetes, que uno no se cura nunca del todo, sino que tiene periodos de estabilidad y de crisis. Es una enfermedad que está caracterizada siempre, porque siempre, 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 esto hay que decirlo, sobre todo a los familiares que se demoran mucho en entenderlo, hay posibilidad de recaer. Y la recaída hace parte de la enfermedad. Y por eso un grupo de psiquiatras de nosotros acá en Medellín no regañamos a la gente, ¿cierto? Ni la abraviamos, ni le hacemos sentir mal cuando recaen, porque la recaída es un síntoma de la enfermedad. ¿Qué recaer? Que yo llevo un tiempo de abstinencia, de no consumir la sustancia, y me invitaron unos amigos, o vi una foto en Instagram de tu CV y volví a consumir. Entonces, esto lo digo porque somos a veces muy severos, ¿cierto? Somos a veces demasiado punitivos con las personas cuando recaen, pero esto hace parte de la misma enfermedad, es parte inherente del mismo trastorno por uso de sustancias. Entonces, cuando vamos a definir la drogodependencia como un problema, es lo que les digo, crónico, ¿cierto? Depresión, como es la ansiedad, como es la hipertensión, como es la diabetes, como es con la diabetes, como es una enfermedad autoinmune. O sea, esto va para muy largo, ¿listo? Esto es para toda la vida. Recidivante, entonces vamos a tener múltiples recaídas. Y aparte de esto, el usuario de la droga siempre va a estar buscando y consumiendo, pero como yo les decía ahorita, de manera compulsiva. Mucha ansiedad, mucha tensión, consumo de manera rápida, se me baja la ansiedad, después vuelve y aumenta, y vuelvo, entonces lo hago para bajarla, y eso es lo que es una compulsión, ¿cierto? Como el obsesivo compulsivo que dice: tengo las manos sucias, así me las acabo de lavar, me las voy a lavar, me lavo y ya quedo un poquitico más tranquilo. Pero a los 5 minutos otra vez
siento que tengo las manos sucias y vuelvo y hago la compulsión. Pues así es el adicto, ¿listo? Lo otro es que hay claramente, por lo que les mostré, por los mecanismos neuronales y por la misma actividad consecutiva, adictiva del paciente, que ya se perdió el control completamente. Así el paciente lo niegue, o sea, el paciente dice, no, yo cuando quiera dejo de consumir, y uno va a ver y no deja de consumir ni siquiera 2 días, como lo dice. Entonces, esa pérdida del control para que limite el consumo, así sea que lo baje un poquito y que no sea capaz, ya es una característica de que es una drogodependencia, porque hay gente que si es capaz y se dice como miércoles, estoy consumiendo mucho licor y todos los fines de semana y siempre me emborracho, voy a bajarle al consumo, a tomarme nada más unos tragos, y es capaz de hacerlo, pero el drogodependiente no es capaz de bajarle al consumo, al revés, siempre continúa aumentando el consumo. Y hay algo muy característico y es que cuando usted le limita el acceso, o sea, porque si es un joven, los papás lo pillaron, entonces lo tienen encerrado, que eso pasa mucho, lo cual no es una conducta muy adecuada. O, por ejemplo, se fue a una finca a pasar el año nuevo con la familia y estuvo 7 días con los de la familia, entonces no podía consumir ni perico ni marihuana. ¿Qué pasa cuando se le limita al adicto, al drogodependiente, el acceso a las drogas? Tiene muchos estados emocionales negativos, principalmente ansiedad y depresión. ¿Listo? Entonces, se pone muy mal y lo que es diferente cuando se pone bien y consume, aquí es lo contrario, es completamente opuesto al no tener el acceso a las drogas. Y lo otro es que cuando la persona ya va a tener sexo con su pareja, cuando vas a ir a montar en la ciclorruta bicicleta, cuando le invitan a los amigos a salir, etcétera, etcétera, lo que eran antiguamente unas actividades que eran muy placenteras para el sujeto, ya no lo son. Y ya no es incapaz, ya no es capaz de tener una reacción de felicidad o de placer, hay una incapacidad de sentirse bien con lo que normalmente la naturaleza y nuestro entorno nos brinda. Ya solamente se siente bien, eso que vemos ahorita que es escasamente bien con el consumo de las sustancias. Estos son los pilares fundamentales de la drogodependencia. Entonces, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Porque hemos escuchado hablar que adicción a las sustancias psicoactivas es toda molécula, llámese café, llámese cocaína, llámese LSD, que llegue y entre al cerebro y me cambie, uno, el estado de ánimo, entonces me ponga eufórico, muy contento, irritable, ¿cierto? O me ponga, por ejemplo, ansioso, agresivo, ¿cierto? Que me cambie mi pensamiento. Hay muchas de estas sustancias que aceleran el pensamiento, otras lo enlentecen, otras cambian el orden de las ideas y hay otros, por ejemplo, como la marihuana, que en ciertas personas susceptibles lo que van a generar es que cambia ya el contenido y las ideas del pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo consumo marihuana y yo siento que yo tengo la idea de que me están persiguiendo y me quieren hacer daño, ¿cierto? Entonces ya son ideas delirantes paranoides. Esto es lo que nosotros llamamos psicosis, que la marihuana puede producir psicosis en las personas susceptibles porque cambian el contenido del pensamiento. En cuanto a la conducta, pueden producir desde conductas agresión física o hipoactividad o lo contrario, hiperactividad, ¿cierto? En cuanto a la percepción, pueden sentirse y percibirse los sentidos de manera alterada, como por ejemplo, sobre todo el auditivo, el visual, ¿cierto? Son los que más se alteran y el táctil también con algunas moléculas que tienen alteraciones sensoperceptivas o que producen alucinaciones. Y en la memoria hay alteraciones tanto de la memoria a corto como a largo plazo, que les mencionaba ahorita con las sustancias, sobre todo cuando son consumidas de manera aguda, es más la de corto plazo, y ya de manera prolongada se puede alterar más la memoria de largo plazo. Y lo que nosotros llamamos el sueño el ciclo vigila-sueño, que es el yo estar muy despierto o estar muy dormido. Entonces, obviamente, las sustancias estimulantes me van a mantener en vigía y me van a dar insomnio, y las que son, por ejemplo, como el cannabis, que son depresoras, me van a tender a dar somnolencia. Hay que aclarar entonces unos términos que es las ansias de consumir. Las ansias de consumir son uno de nuestros principales enemigos, los que tratamos a los pacientes con drogodependencias, que le llaman en inglés craving, que es un deseo pero irrefrenable, o sea, un deseo exagerado, un deseo que es inmenso y que yo no lo puedo frenar, ¿cierto? No lo puedo frenar ante nada de consumir. Entonces, el usuario deja de consumir cocaína,
El primer día no piensa ni siquiera en esto, pero el segundo día se levanta pensando en lo bueno que sería inhalarse una línea de cocaína, en ir a comprar la cocaína, empieza a sentir también algunos síntomas físicos, pero que no es el síndrome de abstinencia, sino que es la ansiedad que le produce el pensar en consumirlo y le dice a uno, doctor, yo estoy que me vuelo lo que sea y tengo unas ganas increíbles. Esas ganas increíbles de consumir son las que hacen que haya una recaída temprana y son las que nosotros tratamos de manejar con algunos medicamentos para que no haya deseo de consumir en la etapa temprana de la abstinencia y no haya una recaída prontamente. Entonces, esto obviamente cuando se va a dar, cuando usted para de consumir, ¿cierto? Se da mucho más la ansiedad de consumir. Aunque hay personas que son consumidoras diarias, por ejemplo, y al otro día no han consumido a la hora habitual, no han entrado todavía en el periodo de abstinencia y ya tienen muchas ganas de consumir. Conclusión, esas ganas irrefrenables y exageradas, ¿cierto? Y excesivas de consumir son enemigo de la abstinencia y hace que las personas recaigan rápidamente. El otro efecto que es muy común es la tolerancia. La tolerancia que aplica también a medicamentos es que la persona empieza a consumir unas cantidades que son pequeñas de la sustancia y tiene determinado efecto, pero a medida que va aumentando, ¿cierto?, el consumo de la sustancia, los receptores que tenemos en el cuerpo que son específicos para esa sustancia van cambiando y la persona cada vez tiene que aumentar la intensidad y la frecuencia del consumo para alcanzar ese nivel que tenía antes fuera de placer o para lo que fuera que utilizara la droga. ¿Qué implica esto? Que vemos pacientes con consumo de cocaína que al inicio consumían una raya de cocaína socialmente y ya se consumen 4, 5, 6 gramos de cocaína al día por este efecto de que tienen que aumentar cada vez la dosis para tener el mismo efecto. Ahora sí llegamos a un ítem muy importante que es el de la abstinencia, ¿cierto? Los que recuerdan esta película de Transpotting, que es un hito pues cinematográfico en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas se refiere, recordamos que el personaje principal trata de tener una abstinencia en medio de una especie de austeridad y va y se encierra y trata de no tener contacto con los otros, se lleva algunos medicamentos de su madre para tratar de mitigar todos los efectos secundarios que hay en la abstinencia, pero como estamos hablando de una abstinencia a la heroína y era un consumo tan crónico, no es capaz de pasar ni siquiera unas cuantas horas de abstinencia. Entonces, ¿qué es la abstinencia? Son todos los síntomas mentales y físicos supremamente desagradables que ocurren cuando la persona suspende la droga, ¿cierto? Estos síntomas son tan molestos que la persona muchas veces, aún queriendo no volver a recaer, tiene que consumir para que se mitiguen estos síntomas. Por ejemplo, en la heroína hay unos síntomas que son muy malucos, dentro de ellos el dolor abdominal, el temblor, la sudoración, lo que llaman ellos el mico aquí en Colombia o el caballo en España, por ejemplo, son síntomas ya físicos que son graves, o sea, que es prácticamente para consultar al servicio de urgencias y que los tenemos que ayudar a ellos con medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy común que ellos mismos se autorreceten, pero no saben utilizar bien los medicamentos y esos medicamentos posiblemente les causen o intoxicaciones o no sean los adecuados. ¿Qué más pasa en la abstinencia? Entonces, que los síntomas no solamente son físicos, sino también mentales. Entonces, la persona se pega una depresión tremenda, con ideas inclusive de suicidio. Hay gente que se suicida durante el periodo de abstinencia. Y hay una desregulación emocional muy grande. Entonces, se ponen muy irritables. Ante todo, entonces contestan feo, se pueden poner agresivos inclusive. ¿Listo? La atención, que la persona, por ejemplo, en abstinencia de una sustancia que sea muy pesada, no puede ni siquiera ir a trabajar. Nosotros lo que hacemos es que los incapacitamos y los hospitalizamos porque la atención y la cognición es perversa, ¿cierto? Hay alucinaciones, hay algunas sustancias, de ellos, por mencionar la más común y la más clásica, que es el alcohol, se asocia al delirium tremens, que es que la persona tiene una alteración del estado de conciencia, de la orientación, tiene alucinaciones generalmente en la que ven animales, insectos, y también se ha descrito, por ejemplo, elefantes, los que son amantes de la cerveza y la cerveza belga conocerán la cerveza Delirium Tremens, que es la mejor cerveza del mundo, catalogada pues ya hace mucho tiempo de manera internacional, en la que aparece en la cerveza un elefante y como puras efectos pues como de alucinación.
porque las personas que consumen alcohol crónicamente y cesan el consumo abruptamente y no buscan la ayuda de especialistas, pueden tener, además de convulsiones, de alteraciones en la presión arterial, de la orientación y muchas alteraciones del estado de conciencia, también pueden presentar alucinaciones en la abstinencia, o sea, cuando dejan de consumir la sustancia. Y pues podría haber muerte sobre todo, pero es en casos ya en extremos en los que no se reciba la ayuda apropiada. Yo traigo este inventario, a mí no me gustan las diapositivas con muchas frases, pero es para que de pronto algunas personas que hagan introspección o que hagan introspección diferida a los algunos familiares de ver si de pronto ya tienen dependencia a una sustancia, así sea al alcohol o al tabaco. Nosotros, ¿qué decimos que es una dependencia a una sustancia? Cuando hay tres o más de las siguientes. Entonces, la primera, ya está muy mencionada, cuando hay un deseo muy intenso, pero aparte de eso hay compulsión de consumir. El ítem B, cuando hay dificultad para controlar la conducta de consumir. Entonces, esto que decíamos de la pérdida de control, o sea que no soy capaz de no empezar a fumar, no soy capaz de dejar de fumar o no soy capaz de regular los niveles con los que fumo, por ejemplo. El ítem C, que es que haya periodos de abstinencia, o sea, que tome unos tragos de vez en cuando deja de tomar, el lunes, por ejemplo, que si toma socialmente, no tiene por qué tener ningún síntoma físico por la privación al alcohol. El efecto de tolerancia, de que cada vez esa persona está aumentando el nivel de consumo para poder tener el mismo efecto. Cuando ya hay intereses o niveles sociales, aislamiento social, que se van pronunciando cada vez más y se van negando sus intereses y se va aumentando el aislamiento social. Y el ítem F, cuando hay persistencia en el consumo, a pesar de que la persona ha tenido problemas legales, ha perdido un montón de materias, perdió a su pareja y aún así sigue consumiendo. Entonces, esto es dependencia que va como, por decirlo, como ligeramente antes del que sigue, que es abuso. El abuso es mucho más grave. ¿Por qué? Porque aquí ya hay uno o más de los siguientes. Entonces, si usted tiene el anterior, pero tiene uno de estos, ya es un abuso, ya es una drogodependencia como tal, es que usted consume mucho las sustancias y eso le da ya incumplimiento, sea laboral, ¿cierto? Sea en la casa, con los amigos. O sea, esa persona ya empieza a quedarle mal a todo el mundo y a tener problemas graves en las diferentes esferas en las que se desenvuelve en el día a día. O que tenga, por ejemplo, consumo en lo que es físicamente peligroso. Entonces, por ejemplo, se va para un barrio en el que venden las sustancias y se queda ya consumiendo sustancias cuando allá hay peligro de que lo atraquen, de que lo maten, etcétera. O peligroso también que es que consume antes de una clase, por ejemplo. Eso es supremamente peligroso, porque está en riesgo no solamente pues, la parte de formación, obviamente, sino que también de que sea encontrado fumando en uno de los lugares de la universidad o cerca a la universidad y pueda ser expulsado. Pues la persona cuando ya no tiene este sentido de peligro, ya configura un abuso. Lo otro es cuando ya hay problemas legales, sea que así lo hayan cogido con un poquitico de marihuana o que lo cogieron con un gramo y lo llevaron para la estación de policía, ya eso es una señal de alarma. Cuando lo cogieron tomando conduciendo, por ejemplo, o sea, todo lo que implique problemas legales debido al consumo de la sustancia. O cuando consume mucho la sustancia, pero que eso es a pesar de tener problemas sociales o interpersonales que se ven exacerbados. Entonces, es importante que tengan en cuenta como que en general, ¿qué es? Cuando usted consume una sustancia y su funcionalidad y su control y las compulsiones y los problemas en las diferentes áreas sociales, familiares y laborales están comprometidos, usted tiene una drogodependencia y tiene un trastorno mental, es una enfermedad y necesita de tratamiento lo más pronto posible. Yo obviamente soy psiquiatra, entonces tengo que hablar qué relación tendrá uno de persona. Hey, ¿será que si yo soy depresivo, soy ansioso, quiere decir que yo puedo fumar más, fumar menos? ¿Cómo es la cosa? Pues se ha visto que generalmente son los trastornos mentales los que preceden al abuso de sustancias. O sea que yo soy depresivo y por ahí a los 4 o 5 años empiezo a consumir porque, sobre todo cuando estamos hablando de depresión y ansiedad no tratadas adecuadamente. Entonces uno podría decir que ciertos trastornos mentales, entre ellos trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, depresión, ansiedad e insomnio, predicen que una persona vaya a consumir sustancias
si estos tratados, hay que aclararlo, no son tratados de manera adecuadamente. Y es mucho peor, o sea, aumenta el riesgo si usted comienza con una depresión, por ejemplo, de los 10 años de ser consumidor de sustancias psicoactivas si no lo tratan adecuadamente en la adolescencia o en la adultez temprana. Hablando entonces de este grupo etario, hablemos entonces de lo que son los jóvenes, que jóvenes vamos hasta los 21 años. ¿Qué pasa cuando usted es joven y consume sustancias? Pero ya veámoslo no como las cosas que lo preceden, que les mostraba yo ahorita, sino las consecuencias. Miren este dato, hay hasta 7 veces mayor riesgo y mayor frecuencia de tener o trastornos de la conducta, que es trastorno oposicionista desafiante, que son estos jóvenes que se oponen a la regla, no acatan la figura de autoridad, son agresivos, son negativistas, son muy rebeldes con los profesores y con sus padres y pueden llegar a ser agresivos, o el trastorno de la conducta disocial, en el que ya hay violencia contra terceros, ¿cierto? Daño a la propiedad privada, hay ya unas heridas graves en contra de los otros, conductas de hurto, mentiras muy graves, que esto es lo que después se convertirá en el trastorno antisocial de la personalidad, que se convierte ya en problemas que van a tener ya la índole legal y son personas muy disfuncionales. Y el tan común, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. ¿Qué pasa? El núcleo que tiene es que hay una gran inatención, entonces son personas que, esto recuerden que también puede persistir hasta la adultez, hasta un 60%, o sea, la inatención y la hiperactividad no son propios solamente de los niños, es que hay mucha dificultad para concentrarse, se atrasan mucho, dejan iniciadas las tareas, empiezan a hacer un trabajo en la universidad, por ejemplo, y ahí mismo se ponen a hacer otra cosa, se demoran leyendo un artículo 5 horas, no son capaces de concentrarse y por esto tienen mucho declive en el rendimiento académico, aunque sean brillantes. Y la parte de la hiperactividad es la incapacidad de quedarse quieto, hablan mucho, interrumpen, pero la hiperactividad en realidad es menor en los adolescentes, es mucho más propia de los niños, pero este trastorno se aumenta demasiado con el consumo de sustancias, se aumenta mucho la inatención, se aumenta mucho la hiperactividad y el pronóstico entonces es más reservado. Si usted consume antes de los 21 años, tiene 7 veces más riesgo de desarrollar depresión. Entonces, la depresión era un riesgo para desarrollar el consumo, pero el consumo per se también aumenta el riesgo de la depresión. O también aumenta mucho el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. ¿Qué se ha visto? Que los hombres tienen mayor riesgo de utilizar drogas, pues mayores drogas y de alto calibre, ¿cierto? De consumir mucho más número de drogas y la dependencia es mucho más difícil de tratar. Las mujeres se asocia más el consumo con la ansiedad, pero un dato muy curioso es que es mucho más difícil que una mujer deje de consumir que un hombre. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos de un estudio que se hizo acá hace ya algunos años? Que en la población colombiana de los 18 a los 65 años, el 94% alguna vez ha consumido alcohol, alguna vez ha consumido cigarrillo el 48%, medicamentos no formulados, que se dio por comprar medicamentos que tienen efecto psicotrópico, pero nadie se los formuló, 13%, y lo que decía que marihuana encabezando con un 10% y después cocaína. Les traigo estas gráficas que son del mejor estudio que se ha hecho acá a nivel población, un estudio muy bien hecho que se hizo en todo Colombia, que muestra que el consumo en el último año de tabaco, nosotros acá en Medellín, y les anticipo ya, nosotros en Medellín lideramos el consumo, la frecuencia de consumo de todas las sustancias respecto al resto del mundo y también el resto de Medellín, que es el área metropolitana, y Antioquia como departamento. Pero ustedes por allá en el Quindío no se quedan atrás. En tabaco de pronto no son los que mayor frecuencia tienen, pero igual que el 11.7% de la población consuma tabaco, son cifras muy alarmantes. Vemos que el estudio nacional que se hizo, pero ya en escolares, mire a la edad promedio a la que arrancan a consumir los pelados, a los 18 años más o menos, ya llegando a los 13 años. Les decía que Quindío es muy alarmante porque es la que sigue a Medellín y a la área metropolitana en el consumo de cualquier sustancia ilícita. O sea, le preguntan a la persona, ¿usted ha consumido cualquier tipo de sustancia ilícita? Dame marihuana, cocaína, perico, popper, lo que sea. Y en Quindío, con un 6.8% de la población encuestada, ocupan el segundo lugar de consumo de sustancias ilícitas. Y marihuana, después de nosotros acá en Medellín y área metropolitana, ocupan también el segundo lugar con un 6.3% de consumo de marihuana. Entonces, miren que es muy alarmante que nosotros los paisas
Ahora están haciendo estudios, inclusive hay un proyecto muy grande que se llama el Paisa Project, que tiene que ver mucho con población por allá de Aranzazu, de Finlandia, también se ha visto pues todo lo que es el eje cafetero y lo que es Antioquia. Están investigando unos genes que ustedes saben que por la endogamia, o sea, por estas relaciones que tenían nuestros antepasados entre sí, que tenían hijos entre sí, parece que tenemos unos genes que nos hacen más vulnerables a patologías como el trastorno afectivo bipolar y la depresión, y también parece que esto va ligado al consumo de sustancias, porque estas cifras pues, son muy alarmantes, además de muy dicientes. En cuanto a los pelados, esto es un estudio que se hizo en cuanto al consumo de la marihuana tipo creepy o tipo cripa, que es la que más contenido psicoactivo, o sea, de THC, tiene. O sea, es una marihuana que es la que más se consume aquí en el país, que tiene un alto porcentaje del componente psicoactivo. Miren lo que llama la atención, que cuando le preguntaron a estos pelados si en el último año habían consumido marihuana tipo creepy o tipo cripa, miren que en un 68 o en un 75% de mujeres y hombres respectivamente habían fumado. O sea, imagínense en un salón, cómo casi podemos decir que 7 de 10 personas había fumado marihuana tipo creepy, que tiene unas consecuencias muy nefastas por ser tan fuerte, no solamente a nivel de la adicción, sino también a nivel cognitivo y también a nivel de algunos trastornos mentales, porque produce mayores trastornos mentales. Mire que la edad, el 80% de los pelados de 17 y 18 años la habían consumido y la mayoría eran entonces los que estaban en décimo o en undécimo. Cuando comparaban si era el colegio privado o público, en realidad no había mucha diferencia. Para cocaína, Quindío, pues llamativamente, a mí me llama la atención. Yo creí que de pronto había más. En realidad no son los que tengan mayor prevalencia de consumo. Seguimos siendo el resto de Antioquia y el Medellín de área metropolitana para el consumo de cocaína. Entonces, hablemos de las principales sustancias psicoactivas. Entonces, les traigo esta tabla que es muy diciente para que ustedes se ubiquen más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque hay sustancias que van a oscilar, que van a ir en un espectro de los depresores, alucinógenos, porque tienen varios efectos, depende de la dosis, pero uno sí puede decir que entre las depresoras la principal es el alcohol. Yo no voy a hablar del alcohol porque el alcohol no es ilegal y yo me voy a concentrar hoy en las ilegales. Pero tengan en cuenta que el alcohol produce no solamente síndrome de abstinencia muy pronunciado que puede llevar al delirium tremens, lo que vamos a el elefante, alucinaciones, convulsiones, hipertensión y alteraciones orgánicas muy graves, sino que también los consumidores crónicos de alcohol, como no comen casi y alteran mucho la absorción de vitaminas por parte del estómago, no absorben la tiamina, que es una vitamina muy importante que se necesita para el funcionamiento cerebral, para que funcionen las neuronas. Entonces, ellos también generan una demencia que se llama la demencia de Wernicke-Korsakoff, que es que se genera una demencia como el de la demencia de Alzheimer, pues similar, en la que pierden la memoria, pierden la capacidad de moverse por el consumo crónico de alcohol, por la deficiencia de tiamina. En segundo lugar, tenemos entonces a las benzodiazepinas, que más tarde voy a hablar de ellas, son medicamentos que formulamos nosotros. Tratamos de no formularlas muchos porque producen demasiada dependencia y tienen muchos efectos negativos a nivel cerebral, que más adelante les voy a mencionar. Los opioides, que en este momento los que han leído la prensa relacionada a los opioides saben que en este momento todo el mundo en Estados Unidos está consumiendo opioides como locos, opioides que son la mayoría prescritos, que esto antes viene de la que les mencionaba, del bulbo, de la amapola, y que genera efectos que son que pueden ser benéficos en cuanto al dolor, pero efectos cognitivos y a nivel del cuerpo que son muy alarmantes, y por eso nosotros también tenemos aquí un formulario de control para formular ese tipo de medicamentos. En Estados Unidos también lo hacen, pero es una pandemia lo que hay ahora en cuanto al abuso de opioides en Estados Unidos. Los llamados inhalables o inhalantes, aquí entra por ejemplo el DIC, ¿cierto? El popper o el sacol, son sustancias que son vaporizadas y son inhaladas entonces por los usuarios para tener sobre todo efectos de euforia, de disminución del apetito, aumento de la energía, más que todo pues el sacol y el DIC, porque el popper, que es el nitrito amilo, es una sustancia que era utilizada sobre todo en discotecas en San Francisco, sobre todo por población homosexual, por allá en los 80, tirando a los 90, por el efecto euforizante y porque también tiene un efecto de hidratación anal, entonces favorecía los encuentros sexuales anales, pero que rápidamente pasó a ser utilizado y ya ahora la principal población que utiliza son la población heterosexual
y que genera mucha vasodilatación, o sea que aumenta mucho el grosor de los vasos sanguíneos en el cerebro y puede producir por ello que se rompan esos vasos sanguíneos y que den derrames cerebrales. Esto generalmente genera un efecto de placer, pero también como entontamiento, es muy efímero el efecto, pero las consecuencias negativas a nivel del sistema nervioso, como con el DIC y con el popper, son demasiado negativas. Los barbitúricos, pues lamentablemente en los 60-70 se vendían normalmente, son medicamentos que son muy depresores del sistema nervioso central, a los que les gusta la literatura colombiana y los que yo considero uno de los mejores escritores que ha habido y que partió muy rápidamente a los 25 años por un suicidio con barbitúrico, que es con Seconal, es Andrés Caicedo, eran él y todos los integrantes de Caliwood, que eran los que impulsaron el cine junto con Carlos Mayolo y Luis Ospina en Cali, consumían estos barbitúricos de manera recreativa y los conseguían fácilmente en la farmacia. Andrés Caicedo intentó con diferentes dosis hasta que la tercera vez de tanto Seconal que tomó, pues ya murió. Y menos mal, pues esto ya no se prescribe en la farmacia y se utiliza sobre todo es en la anestesia y ya no se consigue pues como nuestro medio ni se abusa tanto de él. La marihuana, algunas personas dicen que es alucinógena, pero yo estoy totalmente en desacuerdo de eso, porque la marihuana en una persona que no sea susceptible a sufrir psicosis, o sea, a sufrir de esquizofrenia o episodios psicóticos, no tiene por qué alucinar con la marihuana. Así sea marihuana a dosis alta. Listo. La marihuana sí me tendré más adelante a hablarla por ser la principal droga ilegal consumida. Cuando vamos a los estimulantes, entonces tenemos las anfetaminas. Las anfetaminas son unas sustancias que son utilizadas desde la Primera Guerra Mundial para aumentar el rendimiento de los soldados, que posteriormente se fueron modificando, se utilizaron para diferentes usos, por ejemplo, se utilizan en este momento, yo las uso para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tanto en niños y adolescentes como en adultos, porque mejoran mucho la capacidad de concentrarse. Se utilizaban también mucho en pacientes que eran depresivos porque les subía el ánimo. Y ya cuando se hacen variaciones en algunos anillos de la anfetamina, tenemos a las metanfetaminas, que más adelante les voy a mencionar la más importante de nuestro medio. La cocaína es muy consumida en nuestro medio. La cocaína, entonces, lo que tenemos la diferencia con respecto a la coca que se mascaba al principio, que les comentaba de las fuentes naturales de las sustancias psicoactivas, es que ya se hacen unos cambios químicos que la hacen mucho más potente y que pueda tener sobre todo muchas consecuencias negativas a nivel cardiovascular y cerebrovascular. La nicotina, vuelvo e insisto, no me voy a detener en ella, pero recordar que es supremamente adictiva y que tiene un efecto de activación. Muchas personas desconocen eso, muchas personas creen que como disminuye la ansiedad es depresora, pero no, la nicotina en general es estimulante, ¿cierto? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También aumenta la motilidad intestinal, ¿cierto? Y obviamente pues da también mucha gastritis. Al igual que la cafeína recordar que tiene un fenómeno que se llama el cafeinismo, que es la intoxicación. Todos los que yo la verdad acepto que tomo mucho tinto, cuando uno le toma más de 4 o 5 tintos, tiene un fenómeno que se llama el cafeinismo, que es la intoxicación por cafeína, que es que se siente totalmente nervioso, con sudoración, palpitaciones, con mucha gastritis, con dolor abdominal, acelerado, con inquietud motora, con una ansiedad cognitiva, pero también mucha ansiedad física, y que esto es demasiado molesto. Y también la cafeína tiene síndrome de abstinencia. Saben todos los que tomamos mucho tinto, que cuando usted deja de tomar tinto al otro día usted siente como pelo tardado, como lento, que no se concentra, está muy irritable, le da insomnio. ¿Y con qué es con lo único que se le quita eso? Pues con el café. Por eso 1, 2 tazas de café máximo, de resto ya considerado cafeinismo. Cuando uno le hace algunas modificaciones a las metanfetaminas, tiene el éxtasis, ¿cierto? Que por eso es el nombre M, que es de metilmetanfetamina, que es una sustancia euforizante muy utilizada también en nuestro medio y la cual me voy a referir más adelante. Pasemos a unas que son muy bacanas, son muy interesantes, pero pues lamentablemente por tiempo no me voy a concentrar acá y no son las más utilizadas y no son las que más generan adicción. Tenemos el LSD o el ácido lisérgico, que Hoffman fue un químico que hace más de 50 años descubrió esta molécula y para los que no conocen la historia, Hoffman estaba con su practicante buscando esta sustancia psicodélica y él ingirió una dosis de mayores microgramos de lo que él pensaba que era lo suficiente para producir efectos psicotrópicos y él pensó que no, una vez más, no había dado con la molécula porque él la probaba, lo cual hacían antiguamente los químicos siempre al tratar de
de sintetizar una sustancia. Y la famosa historia es que él se fue en su bicicleta y cuando ya pasó, como se demora tanto porque pasa por el tracto gastrointestinal, esto se demora mucho en hacer el efecto, pero resulta que él se demoró mucho y era ya cuando ya estaba llegando a la casa en su bicicleta, empezó a alucinar, empezó a tener alteraciones sensoperceptivas del suelo, de la bicicleta, de todas las casas, y ahí fue que dijo, miércoles, esto es una vaina psicodélica, es muy potente, y sí me hizo efecto. Por eso en muchos países del mundo, incluyendo Colombia, muchos de los papelitos que le llaman acá, porque es en los que impregnan el químico que viene líquido, tienen la forma de una bicicleta. Esto genera, dependiendo de las concentraciones, va a producir euforia principalmente, es una sustancia euforizante. Lo que pasa es que a dosis más altas puede producir alucinaciones, sobre todo alucinaciones geométricas, cambios de colores, o sea, muy básicas. Y ya por allá dosis ultra altas, como las que utilizaban los hippies, sí puede producir unas alucinaciones mayores. Dato curioso, Jimi Hendrix, el mayor guitarrista que ha habido pues, en la historia, pues considerado por muchos, llegaba e impregnaba con un gotero de LSD toda su bandana para que mientras él fuera sudando y fuera tocando durante los conciertos, incluyendo Woodstock, se le bajaran las gotas de sudor con LSD y se la absorbieran por la conjuntiva, porque esto se absorbe también por las mucosas. La mescalina es un gran alucinógeno, es muy clásico, era utilizado por las antiguas culturas mexicanas para hacer rituales, muy parecido como a la ayahuasca o al yagé. Yo no estoy de acuerdo con utilizar esto de manera recreativa como se hace en muchas partes, no sé si ustedes lo hacen, aquí lo hacen demasiado los chicos. Esto es algo que es ancestral, que es mal utilizado, que pueden tener unos viajes muy alucinógenos y que pueden incluso hacerse daño a sí mismo y tener episodios psicóticos que pueden terminar hospitalizados. Lo mismo con el cacao sabanero o la adormilera, como le llaman acá, que es utilizada por su efecto parecido a la escopolamina y alucinógeno para atracar a la gente, inclusive para violarla. Los hongos también tienen un efecto muy parecido al del LSD, interesante que en Estados Unidos, en algunos estados, ya los hongos están aprobados para el tratamiento de la depresión resistente, porque se libera una molécula que es la serotonina que mejora mucho la depresión. Y el 2CB, que es aquí llamado pues el TUSI, ahorita más tarde les voy a hacer énfasis en él, es una molécula más moderna, también con efecto que es principalmente estimulante, pero que cuando uno se pone a mirar como de etapas tempranas puede producir alucinaciones, en realidad se debe clasificar es como alucinógeno, la mal llamada cocaína rosada. Aquí vemos a Brigitte Bardot fumándose un cigarrillo y tomándose un trago. Les recuerdo que esas son las sustancias más consumidas a nivel mundial, pero que yo no me voy a centrar en estas. Entonces, hablemos de las anfetaminas. Todos recuerdan entonces a Breaking Bad. En Breaking Bad lo que se veía era que este par de sujetos sintetizaban metanfetaminas, lo que es el crystal meth o lo que llaman el speed en Estados Unidos. Y les decía que cuando se varían algunos carbonos de las metanfetaminas puede ser la metilmetanfetamina, que es el éxtasis, que produce un efecto euforizante principalmente y un efecto estimulante. Las anfetaminas les decía que se utilizaron desde hace mucho tiempo por parte de los soldados, pero se les ha ido haciendo algunos cambios y nosotros los psiquiatras utilizamos la lisdexanfetamina que acaba de entrar al mercado y el metilfenidato para el tratamiento del trastorno por déficit de atención. El metilfenidato, la llamada Ritalina. Ninguna tiene riesgo de adicción, a diferencia de lo que se piensa. Metilfenidato se puede descontinuar a los pacientes con trastorno por déficit de atención, no tiene ningún problema, simplemente es un derivado anfetamínico que estimula parte del cerebro para que los chicos, los adolescentes y los adultos que sufren de esta patología tengan un mejor funcionamiento a nivel de, sobre todo, de la atención. Y recuerden que las anfetaminas, los que recuerdan la película que puse en la primera diapositiva de Requiem por un sueño, que la mamá del protagonista principal, de Jared Leto, consumía anfetaminas que eran prescritas anteriormente, ya no tanto, para tratar, como producen disminución del apetito, para tratar la obesidad, pero eso obviamente ya no está permitido. Entonces, ¿cuáles son los efectos de uno consumir un éxtasis, por ejemplo? Entonces, a diferencia de la cocaína que genera mucha ansiedad y una sensación como maluca de tensión interna, esto genera es como mayor energía, claridad mental, se aumenta como el desempeño, se aumenta la libido, a diferencia de la cocaína que la disminuye, se vuelven muy sociables, ¿cierto? Y hay sobre todo euforia. Eso es como las características principales y por lo que más la gente consume esta sustancia. Ahora, cosas secundarias, lo que hablábamos, disminución de peso, porque se baja mucho el apetito. También
disminuyen mucho el sueño y como esto es tan estimulante puede dar enfermedades del corazón muy graves, generan unos dolores de cabeza tremendos y puede dar accidentes cerebrovasculares, o sea, derrame cerebral. Y los que recuerdan, por ejemplo, la serie Breaking Bad o los que han visto por ahí en televisión, los que fuman la metanfetamina, no los que la consumen inhalada, sino los que la fuman, se les vuelven nada los dientes porque este tipo de químicos dañan mucho la dentina y puede producir convulsiones, también entonces taquicardia. Esto dilata mucho la pupila, parecido a la cocaína, se aumenta la temperatura y da mucho insomnio. Entonces, la cocaína es un alcaloide, ¿cierto? Por eso ustedes escuchan el noticiero que se refiere como alcaloide. Eh, y viene la planta que les mencionaba al principio, que es la que ven nombrada acá, la Erythrocilum coca. Esto rápidamente para que ustedes entiendan, ¿no? ¿Cómo así que bazuco? ¿Cómo así que cocaína? ¿Que perico? ¿Que crack? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente cuando usted coge la planta de coca que mencionamos previamente y usted le empieza a hacer cambios en el pH, o sea, usted ya por allá en la selva, en un laboratorio, le empieza a cambiar químicamente el pH a este alcaloide, le va cambiando su composición, color y su pureza. Entonces, lo primero, lo peor, lo más básico que hay, se llama pasta de base de coca, es lo que muchos de ustedes han escuchado como bazuco. Esto no tiene un color tan blanco, sino que es más bien pardo. Y lo que hace la gente, que generalmente en los 70 la gente de bien consumía esto. Ya esto está más relegado a los habitantes de calle, a personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque da una energía que es exagerada, quita el apetito y es utilizada, como hablamos previamente, para físicamente rendir más. ¿Cuál es el problema? Que esto se puede fumar tanto en pipa como combinando el contenido de color pardo con el cigarrillo, pero ¿qué pasa? La acción es inmediata, o sea, en segundos la persona ya se siente súper estimulada, pero es una ansiedad tremenda, o sea, ellos les dan unas paranoias tremendas, les dan muchas palpitaciones, empiezan a hiperventilar, pero bueno, ese es el efecto que a la final pues les termina gustando. ¿Y qué pasa? Se puede acabar a los 10 minutos, entonces un coso, como se les llama normalmente al bazuco, vale 1.000 pesos, ellos se pueden consumir de 10 a 20 cosos en un día porque el efecto es muy efímero. Si a eso le vas cambiando el pH, ya tienes el clorhidrato de cocaína, que es lo que más se consume acá, que puede variar dependiendo de cómo le hagas el proceso, en un clorhidrato de cocaína puro o lo que aquí la gente llama perico, el perico que no es tan puro, que ya varía en la cantidad de estimulación que puede producir, ¿cierto? En el efecto que va a durar, como también los efectos secundarios. El clorhidrato de cocaína, la más pura, es mucho más fuerte que el perico, que es mucho menos concentrado. Este se va a consumir ya de manera, ya es intranasal, no tanto fumada, pero hay personas que lo consumen fumado, llamándole el diablito, que es que le ponen el clorhidrato de cocaína en un cigarrillo y lo fuman. Problemas de esto, unas arritmias muy graves y síncopes, o sea, pérdida del estado de conciencia. Sin embargo, es menos tóxico que el bazuco. Ya cuando tú pones eso y le cambias ya una base fuerte, tienes entonces lo que son los cristales de cocaína o el crack, que es lo que más se consume, sobre todo en Estados Unidos, aquí no tanto, que es la cocaína base. ¿Qué pasa con la cocaína? Que rápidamente se consume por cualquiera de las vías, atraviesa la barrera del cerebro, fumado a unos 5 segundos, y cuando es nasal puede ser más o menos un minutico o dos, sobre todo el efecto de pico, pero endovenosa puede ser más o menos 30 segundos. Entonces, cuando se consume inhalada, ¿qué problemas va a haber? Problemas de tabique, ¿cierto? Hay unos problemas septales a nivel del septo nasal muy graves, perforaciones del tabique, hemorragias, y las personas en realidad que son consumidores crónicas, pues siguen consumiendo, entonces pueden tener después una infección asociada y terminan yéndose de cirugía. ¿Qué ventaja tiene para muchas personas que la consumen inhalada? Pues que esto no da humo como por ejemplo el cannabis, entonces generalmente son personas que se esconden en los baños, en las diferentes partes para consumirla y que el efecto es muy inmediato. Problemas del consumo endovenoso es que, como veíamos, es mucho mayor el efecto, es más efímero, pero es mucho más rápido, pero el problema con las agujas es que puedes transportar una bacteria de la piel a las válvulas de corazón, tener una endocarditis bacteriana y te puedes morir por eso. También hay infecciones de los tejidos blandos, o sea, se puede gangrenar la piel y se puede transmitir el VIH-Sida y la hepatitis C. Fumada en nuestro medio, la cocaína como tal no es tan común fumada, es más común es el bazuco,
Por vía oral es más como lo consumen los amazonos, por ejemplo, que es que cogen el pulverizado de la mata de coca, lo combinan con hoja de yarumo, se lo meten en la boca y se va absorbiendo lentamente la cocaína, y también por las mucosas se puede hacer, ¿cierto? Hay personas que lo hacen desde la mucosa oral, la mucosa vaginal, y tener en cuenta que tiene un efecto anestésico. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona consume de manera pues, inmediata la cocaína? Pues primero va a haber una gran excitación del sistema nervioso, pero quiero que quede claro que esta excitación, a diferencia de lo que hablábamos de la metanfetamina, es de producir bastante ansiedad. O sea, la euforia que produce no es tanto, es más la ansiedad. Hace que el corazón empiece a latir muy rápido, se dilatan rápidamente las pupilas, la persona se pone toda roja, también se ponen los ojos rojos, no tanto como con el consumo de cannabis, pero sí se pone muy rojo. Y hay un fenómeno muy importante y es el que la persona se siente, como llaman acá los paisas, que se siente gato, o sea, se siente vigilada, se siente paranoide, que siente que lo están mirando, que los otros se están fijando en él. Y ese estado como hipervigilancia y activación también genera mucho insomnio, entonces las personas generalmente acuden a otras sustancias para poder dormir. Puede producir psicosis. Tenemos muchos pacientes que sienten que les van a hacer daño, que los están persiguiendo, que hay una organización que viene detrás de ellos, todo generado por el consumo de cocaína, obviamente con un cerebro ya susceptible a la psicosis. Hay mucha inquietud, puede haber ideas de grandiosidad, ante ustedes que se creen Pablo Escobar cuando están bajo el efecto de la cocaína, muy impulsivos. Hay hipersexualidad al principio, pero la cocaína como tal no favorece eh, la adicción y es totalmente perversa para la función sexual. Se pueden poner muy agresivos. Hay una cosa que es la distonía y es que la cocaína puede tensionar mucho algunos músculos y por eso ustedes pueden ver que algunas personas intoxicadas con cocaína como que se ponen como tiesas, pueden hablar mucho y sobre todo haber crisis de la presión arterial. ¿Qué pasa ya en una sobredosis? Que hay una hipertensión arterial que ya compromete órganos, o sea, es tanta la presión arterial que ya puede haber un derrame cerebral, por ejemplo, o una hemorragia cerebral, infartos agudos del miocardio, convulsiones. Es muy común, y los que tienen personas que sufren de trastorno de pánico saben que con el consumo de cocaína el ataque de pánico es casi que inminente, y esto puede generar trastornos de pánico, o sea, que son episodios en los que hay sensación de opresión en el pecho, de que no pueden respirar, de que el corazón se va a salir y que se van a morir de un infarto, empiezan a sudar, a temblar, tienen mareo, dolor abdominal y piensan que se van a volver locos. Eso pasa en pocos segundos, eso es lo peor que puede haber y es muy precipitado tanto por la marihuana como por la cocaína. Y lo que les mencionaba, la psicosis. Bueno, pasemos quizás a la principal y pues, la protagonista en cuanto al consumo de sustancias ilícitas se refiere, que es el cannabis. Lo primero es que hay que saber de manera general que hay unas diferentes especies de cannabis. Las principales que se han catalogado por los biólogos son la rudelaris, la indica y la sativa. La rudelaris pertenece sobre todo a Rusia, era proveniente de Rusia, aquí nunca llegó como tal. La indica al sudeste asiático y la sativa es más de Europa, de África y de algunos países latinoamericanos como Brasil, Colombia y centroamericanos como México. O sea, esa es la que es nativa de acá, la sativa. ¿Qué pasa? Anteriormente, cuando no había tantas mezclas entre las especies, uno hablaba de que la índica, que vemos que tiene un tallo como más chiquitico, es más como más pequeña, unas hojas más acortadas, eh, era más rica en el componente que no es el psicotrópico, o sea, el que excita de la marihuana, mientras que la sativa sí era la más rica en el componente del THC, que es el excitatorio, el que produce adicción. Sin embargo, ¿ya qué pasó? Se combinaron todas estas tipos de especies y ya tenemos una combinación de especies que no permite hablar de índica, de sativa solo, sino que ya todas estas especies se combinaron. En los 70, cuando fue el auge del boom de la marihuana en Colombia, antes de que fuera desplazado por la cocaína en los 80, la más conocida subespecie de sativa era llamada la punta rojo, pero en realidad pues, el nombre es punta roja. Lo que pasa es que le llamaban punta rojo por un mito que decía que un narcotraficante había marcado todas las pacas de cannabis, de marihuana de este tipo, con puntos rojos para distinguirlos, pero no es por eso, es porque esta especie que es autóctona de acá y otros países latinoamericanos, miren tan bonito los pistilos que tienen de color rojo, porque tiene un tipo de cianina
que es un pigmento que está en las células de la planta que con los cambios de temperatura cambia de color. Entonces, una planta de cannabis muy conocida y que todavía existe y reconocida a nivel de Colombia es la punto roja. Entonces, hay que saber que la cannabis sativa es dioica en el sentido en que hay una planta macho y una hembra. La hembra es la que tiene los brotes florecidos y es donde va a salir el producto de psicotrópico y no psicotrópico también, mientras que la macho no produce los brotes florecidos o los cogollos o los moños, como se conocen acá, sino que es la que fecunda a la planta hembra. Es muy importante que ustedes sepan que, como tal, en la planta de cannabis, pueden ver en la foto, en la segunda foto, de arriba hacia abajo, en esta, que en las hojas no hay casi nada de componente psicoactivo. Todo está en estos cogollos que son los moños o los brotes florecidos de la planta. Normalmente puede haber más o menos un 2 a 5% de este componente psicoactivo que se llama el THC, y esto es lo que aquí se llama en Colombia como la marihuana tipo regular. Pero ¿qué pasa? Como ya hay cultivos hidropónicos en los que se pueden cambiar las temperaturas y acelerar el proceso que generalmente es de un año de producción floral por año, ¿cierto? Este contenido de psicotrópico, mire ya lo que se ha aumentado, de un 15 a un 25%, y en Medellín hay muestras hasta el 30%, que era la marihuana que demostraba que casi el 80% de los pelados habían consumido, que es la tipa cripa o creepy. Entonces, esta tiene mucho más contenido psicotrópico. El hachís que es más consumido es en España, es sacado de las resinas. Las resinas son producidas por la misma planta para proteger las semillas. Esto es un concentrado mucho más potente de THC y se utiliza allá en España, consumida con tabaco o en pipa. Y el caño, el cáñamo, que es la planta macho. La planta macho es muy importante, entonces, que como no saca el brote florecido, no quiere decir que no sirva para nada, sirve para más de 2.500 utilidades industriales. Entre ellas pues está la cuerda, las hojas de los libros antiguos eran hechos con cáñamo, inclusive una constitución de Estados Unidos fue hecha con cáñamo. También se utiliza mucho para productos de belleza, jabones, para combustibles, para construir elementos de los carros y para otro montón de usos más. Entonces es muy importante que sepan que la parte que nos saca el brote florecido sirve mucho, y ya aquí en Colombia, a raíz del cannabis medicinal, esto es lo que más potencia tiene ahorita, y se pueden encontrar ustedes muchos productos con base en cannabis, pero que no es psicoactivo, sino que es del cáñamo, que es el no psicoactivo, que tiene muchos usos industriales. ¿Qué hay que saber de la planta? Que tiene dos componentes importantes químicos. Uno es el THC y otro es el CBD. El THC, les he hablado varias veces, que es el principal componente psicoactivo, o sea, que activa las partes del cerebro, produce euforia y puede producir adicción. Diferente al CBD, que no es psicoactivo ni produce adicción. ¿Qué es lo interesante de esta planta? Que cuando usted consume en un cigarrillo de marihuana, pues vienen las dos juntas. Y llama la atención que el CBD mitiga todos los efectos psicoactivos y adictivos del THC. Entonces, para algunos biólogos es muy asombroso cómo en la misma planta puede venir una molécula que mitiga o disminuye los efectos negativos que tiene la otra. Cuando usted separa solamente el CBD químicamente, que eso es lo que se hace, y aquí ya hay muchos productos de CBD que hay en nuestro medio, principalmente aceites artesanales de CBD, ¿qué tenemos? Tenemos una molécula que combate la ansiedad, a diferente del THC que produce ansiedad, tiene efectos antidepresivos, tiene efectos contra esas alteraciones que decíamos psicóticas, de delirios de persecución, de ver, escuchar cosas, tiene efectos de protección, por ejemplo, en el Alzheimer, y algo muy llamativo es que puede servir para la ansiedad de consumo, que decíamos que eran esas ganas irrefrenables de consumir cannabis. A ver, me explico. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cómo así que el CBD, que es un componente que está en la planta de marihuana, cuando se separa, puede hacer que la persona deje de consumir la marihuana? ¿Por qué? Porque este no es psicoactivo, no es adictivo, y cuando lo separamos lo que hace es que combate el efecto psicoactivo del THC, y por eso sirve para la adicción a la marihuana, adicción también a la cocaína, adicción a los opioides y a otras sustancias psicoactivas. Entonces, conclusión, el CBD tiene mayores propiedades positivas para la mente que el THC. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se fuma un cigarrillo de marihuana? Lo primero que le pasa es que va a sentir lo que llaman los españoles el subidón, ¿cierto? El subidón es que siente una euforia, una alegría que es en pico, que se da en los primeros minutos, por unos 20 a 30 minutos. Después empieza a tener ya un efecto relajante,
dependiendo de la cepa, si tiene más componente psicoactivo o más el relajante del CBD, pues va a estar más relajado o más activo, pero generalmente persigue un efecto ya de somnolencia. Es muy importante que sepan que la marihuana altera muchos de los sentidos, incluyendo el tacto, incluyendo el sentido auditivo, muy importante, las personas escuchan o más nítidamente o amplían mayor la capacidad auditiva, y también, por ejemplo, la sensitiva, o sea, se prueban mucho mejor los sabores, y también el visual, que se ven como más brillantes, sobre todo los colores. Esto es en la parte inicial, y también en la parte inicial hay un enlentecimiento del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso muchas personas consideran que la marihuana puede ser afrodisíaca, pero no es afrodisíaca como tal. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Las personas que lo consumen y tienen sexo, lo que pasa es que se va a percibir que el orgasmo es mucho más prolongado, pero es por este efecto de enlentecimiento del tiempo, y como hay un aumento sensorial, entonces se percibe el orgasmo como mayor. ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy importante. Por la somnolencia, los pacientes se les insiste que no deben fumar bajo el efecto, no deben manejar bajo el efecto de la marihuana, ni manejar maquinaria pesada. Y aparte también de la hilaridad o la risueña que da al principio, da mucho también aumento de apetito, que se conoce pues como la cometrapo o la comechancla, pues, que se le llama pues en algunas partes, y es que hay un aumento, lo que se habla del atracón, hay aumentos de la ingesta de comida en muy corto tiempo. Eso es más al inicio, y puede también quitar el dolor, que decía que es muy utilizada como analgésico. Ya a nivel del resto de los órganos, pero lo importante es que la marihuana, cuando tiene THC, puede dar mucha taquicardia, puede dar problemas del corazón, por todos los contaminantes que tiene, que no es la que se utiliza en marihuana medicinal, o el cannabis medicinal que se utiliza actualmente acá, que no puede ser fumado por el efecto que tiene el pico fosforizante, hace que la persona se vuelva adicta. Entonces, todos los productos de cannabis medicinal, ninguno se da de manera fumada. Y tampoco se dan fumados porque tienen muchos tipos de contaminantes, como un cigarrillo, y pueden producir bronquitis y problemas pulmonares. Da enrojecimiento de los ojos, y da sobre todo boca seca. Es muy importante que sepan que la marihuana sí tiene un síndrome de abstinencia. Lo que pasa es que no tiene el dolor abdominal y las convulsiones que puede llegar a tener, por ejemplo, la abstinencia al alcohol o a la heroína. Pero la persona sí se pone muy irritable, se pone muy agresiva, no se aguanta a nadie, tiene marcada ansiedad, dejan de comer, se ponen muy inquietos, no se hallan, y tienen mucho problema para conciliar el sueño, y tienen pesadillas que son generalmente asociadas al consumo. Entonces, este síndrome de abstinencia es importante que sí existe, y que uno sepa que si no lo maneja, el paciente va a consumir rápidamente el cannabis. Bueno, pasemos a los opioides entonces, ya para ir terminando. Entre los opioides, todos van a salir del opio, de manera directa e indirecta. Tenemos entonces todo este montón de medicamentos que hay en nuestro medio, que todos tienen potencial de uso, menos la metadona. La metadona es la que utilizamos para la adicción al opioide, porque no tiene ese pico de euforia, entonces no genera placer, y se prefiere lo que se llama hacer como control de daño, y es dar la metadona para que la persona no tenga que ir a buscar agujas y consumir por ejemplo, la morfina o la heroína. La metadona eso es por pastillas por vía oral, entonces por lo menos no va a haber tanta transmisión de enfermedades de transmisión sexual, de VIH y otras. Entonces puede haber vía endovenosa, por tabletas, ¿cierto? Que es lo que hablamos, que gente que no tiene la prescripción pero la consume, o también en polvo. ¿Por qué es importante en polvo? Todos los que han visto la película Pulp Fiction recordarán la escena en la que, cuando regresaba de fiesta, después de haber bailado John Travolta con Uma Thurman, llegan a la casa de Uma Thurman, John Travolta entra al baño y ella esculca dentro de su abrigo, y resulta que John Travolta ese mismo día había comprado una heroína ultra fuerte, una heroína que la mayoría de la gente no cree, pero el color de la heroína es muy parecido a la cocaína, es blanco, un poquitico más parduzco. Entonces, ¿qué pasó? Ella pensó, ella era consumidora de cocaína, o sea, inclusive inhalaba unas líneas de cocaína antes, pensó que era heroína, se inhaló la heroína como si fuera cocaína, y le dio un paro cardiorrespiratorio, y por eso en esta escena John Travolta tiene que inyectarle, pues, de manera exagerada, porque intenta Tarantino, el director, una ampolla de adrenalina para resucitarla. ¿A qué voy yo? Que la gente que no sabe lo que consume es la principal que termina intoxicada, y por eso es que yo doy esta información, porque al ocultar las propiedades, las características de las drogas, lo único que hacemos es que la gente se intoxique y se muera. ¿Qué puede producir los opioides? Euforia sobre todo,
después produce mucha relajación, produce mucho sueño y a diferencia de los otros producen esmiosis, o sea que ponen la puntilla, la pupila como una puntilla o la pupila puntiforme como le llamamos nosotros. ¿Qué pasa los opioides cuando se consumen ya crónicamente? Que puede haber pues, sobredosis, puede haber abscesos en las partes donde se inyectan, enfermedades del hígado, enfermedades de las venas, infecciones de la piel. Cuando las mamás consumen opioides, los hijos nacen con bajo peso al nacer y con trastornos de desarrollo, o sea, nacen con sus problemas neurológicos, transmisión de VIH y de hepatitis y muchos problemas respiratorios y pulmonares. O sea, esto es una droga que es muy grave de consumo y estos pacientes generalmente requieren hospitalización y manejos especiales, no solamente por el consumo como tal, sino por las enfermedades que tienen asociadas al mismo. Pasemos entonces a las benzodiazepinas. Esto se llama el opio de las masas. ¿Por qué? Porque eso es prescrito por los médicos con una fórmula de control especial, pero no sabemos cómo se filtran estos medicamentos y llegan a usos que no son médicos. Miren todos los usos que tienen. Para ansiedad es excelente, pero lo utilizamos siempre por corto tiempo por el riesgo de adicción y de alteración cognitiva. Son muy buenos sedantes, se utilizan en anestesia, como anticonvulsivantes, como relajantes musculares. Y en ese cuadro que les hablaba de la abstinencia de alcohol, en el que está el delirium tremens, son la cura para el delirium tremens. Pero ¿qué pasa? No sabemos si es de las farmacias, de los hospitales, se utilizan como le llaman los Roche o las ruedas, porque la mayoría son marca Roche. Tenemos aquí, por ejemplo, Rivotril, tenemos Valium, ¿cierto? Muchos medicamentos que son prescritos con otros fines y que terminan siendo utilizados sobre todo para mitigar los efectos de las otras sustancias. Entonces, ingerí mucho perico, entonces tomo clonazepam para bajarme un poquito. Hay un mito que dice que todos los sicarios de Pablo Escobar consumían siempre clonazepam, que esto como que lo desconecta a uno, ¿cierto? Y esto altera mucho la memoria. Esto hace que los que derivados de estos que utilizan, por ejemplo, en anestesia, hacen que la persona se lo olvide. Por ejemplo, con una endoscopia a uno le dan tipos de benzodiazepinas para que ellos como que no se acordaran de haber matado y para que lo hicieran como de una manera desalmada, por decirlo así. ¿Qué pasa si uno usa mucho las benzodiazepinas? Pues que hay mucha sedación, lo que les decía al principio, que hay mucho deterioro cognitivo, o sea, la persona se va volviendo lenta, la persona no se da cuenta, pero uno se da cuenta, el paciente o la persona que toma benzodiazepina porque habla lento, es como si no tuviera como una capacidad de procesar rápido la información, ¿cierto? Y genera sobre todo mucha dependencia. Para finalizar, entonces, les traigo las nuevas sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa? Hablamos al inicio que siempre se ha hecho entonces extracción de las plantas para sacar las sustancias psicoactivas, pero ¿qué tenemos ahora? Síntesis de novo, o sea, que en el laboratorio se hacen unos cambios moleculares a unas sustancias que ya existían o se generan nuevas sustancias. ¿Y qué pasa con esas modificaciones? Que tenemos unas drogas de diseño, llamadas así, o las nuevas sustancias psicoactivas, que tienen de ventaja que los fabricantes no tienen que preocuparse por tener su sembrado de amapola, su sembrado de marihuana o de cocaína, porque todo lo hacen en un laboratorio y no pueden ser perseguidos porque a partir de los precursores que lo sacan son legales. Ese es el problema que tienen las nuevas drogas de diseño, que son legales y no se identifican en la orina. Entonces, para los consumidores es más bueno utilizarla, pero como vamos a ver, son lo peor de lo peor en cuanto a las drogas se refiere. ¿Cómo se le llama esto? A la red negra o el crypto market, porque resulta que esto se vende por las redes, por internet. ¿Y cómo lo venden con esto? Como con rótulos como no aptas para el consumo humano, químicos de investigación o sales de baño, como muchos de ustedes lo han escuchado. Y de esta manera son importadas, exportadas y pasan, como ocurre con el popper, por ejemplo, que se vende como material para limpiar piezas de computador, etcétera, pasan de manera legal y son difundidas dentro del mercado. ¿Cuáles son las principales? Tenemos entonces las fenetilaminas, que está la serie de 2C, que está el TUCIB, que les hablé ahorita. El DIC y el popper son también consideradas dentro de estas sustancias. Está la ketamina, que la ketamina es un anestésico que se utiliza. Lo que hace la gente es que compran la ampolla de ketamina, que también no sabemos cómo la sacan de los hospitales, la pulverizan, la inhalan y la gente está consumiendo esto combinado con cocaína, que se llama el Special K. Esto es supremamente grave el consumo porque produce alucinaciones y produce alteraciones cardiovasculares muy graves. Cannabinoides sintéticos, les mostré ahorita lo del THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, pero resulta que esto es 100 veces más potente que THC y no tiene nada de CBD. Les contaba que el CBD
muy armoniosamente mitigados los efectos del THC. Esto es 100 veces más THC, entonces produce unas alucinaciones, inclusive muerte, porque nunca nadie se va a morir de sobredosis de marihuana, pero sí con el cannabinoide sintético que es químico. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema de que sea así de grave? Que la gente se lo fuma como un cigarrillo normal. Por eso tiene que tener mucho cuidado la gente a la hora de recibir un cigarrillo de marihuana. Porque ¿cómo hacen esto? Producen el químico que es 100 veces más potente, que fue sacado de un laboratorio, y cogen hierba inerte, ¿cierto? Y le echan las gotas del químico y ahí se arman un porro o un cigarrillo, pero es de una hierba con químico que no es la marihuana tradicional y que es 100 veces más potente. La persona se fuma un cigarrillo completo de esto, termina en la UCI y terminan muerto. Ya tenemos casos acá en Medellín. Entonces, ¿yo en cuál me voy a centrar? En el que más ahora está abundando en Medellín y el que más problemas tiene a nivel de salud. Esto es muy común. Esto era, en un principio no era prohibido porque se vendía como un afrodisíaco en las tiendas, como se vende, por ejemplo, el popper. Y lo que pasó fue que cuando de tipo 90 en adelante hubo como un bajo muy grande en el éxtasis, entonces aprovechó el 2CB y ganó más poder. Y se consumía sobre todo en fiestas electrónicas. Ya sabemos que se consume en todas partes. Esto entonces es la mal llamada cocaína rosada. Pueden ver que esto es un polvo rosado, pero esto es una fenetilamina. Esto no es cocaína, esto es, póngale, 500 veces peor que la cocaína porque es una anfetamina modificada. Entonces, primer error, y devolviéndonos a lo que le pasó a Uma Thurman por confundir la sustancia. La principal causa de intoxicación que hay en Medellín por 2CB es que la gente piensa que es cocaína porque dicen, ve, pero va cocaína rosada, lo inhala como si fuera cocaína rosada y se mueren porque el 2CB es mucho más fuerte porque es una fenetilamina. También viene en cápsulas. Generalmente esto se insufla pues por vía nasal y generalmente los efectos pueden durar hasta 8 horas, que es demasiado tiempo. ¿Qué pasa con el 2CB? Entonces, el 2CB les decía que aunque es estimulante, porque es un derivado de la anfetamina, genera muchas alucinaciones. Mire que de la dosis baja, aparte de la euforia que produce, que por eso es que se lo consume la gente, hay percepción de los sentidos, después ya van viendo como alucinaciones visuales, parecido al éxtasis, da como mucha empatía, como que uno se comunica mucho con la gente, abrazos, etcétera, pero a dosis altas, ¿qué es lo que pasa? Ya simplemente hay cuadros de psicosis, o sea, alucinaciones francas, con delirios de persecución súper graves, hospitalizados en hospitales psiquiátricos y todo, y se pueden morir por toxicidad. Entonces, efectos adversos, lo que les acabo de mencionar, también se mueren por aumento de la temperatura. Se les aumenta tanto la temperatura que se mueren, dan muchas náuseas y vómito, puede dar convulsiones, falla del riñón, puede producir unas arritmias letales, agitación y muerte. Y en Medellín se publicó hace poquito una serie de casos que fueron 12 casos que hubo en un hospital acá de Medellín de intoxicación por 2CB. Miren lo llamativo, todos requirieron el ingreso a la UCI o a la UCE. O sea, el 2CB no es cualquier bobada. Esto mata a la gente y en Medellín tenemos demasiados casos de muertos. Y requieren intubación, o sea, como la gente que está ahorita con el COVID grave. Entonces, para que se metan en la cabeza que esa cocaína rosada es un veneno. Les traigo esta gráfica final para mostrarles que a mí porque me gusta que en el Estéreo Picnic y en todos esos festivales hagan análisis de las drogas que lleva la gente, para que la gente sepa qué está consumiendo y no tenga la intoxicación que tuvo Uma Thurman. Mire, por ejemplo, a esta persona le vendieron un 2CB y tenía éxtasis, cocaína, cafeína y 2CB, ¿cierto? A este, por ejemplo, le vendieron una anfetamina y era éxtasis, ketamina y dibutirona, que es una catinona súper fuerte. Entonces, ¿a qué voy yo? Todos estos productos químicos de diseño están mezclados, usted no tiene cómo saber qué está consumiendo y cuando llega al servicio de urgencias, nosotros no sabemos cómo tratarlo porque resulta que tomó una mezcla de un montón de químicos súper graves y nosotros no sabemos cuál era el componente. Y como esto no es detectado y es considerado legal, más difícil es todavía. Entonces, para terminar, tratamiento. Uno puede dar tratamiento por medio de terapia y mejorar, sí, sobre todo en casos que no sean muy graves y que no haya muchos síntomas físicos. La terapia, decíamos al principio, si usted la hace bien y la persona cesa al consumo, se pueden reestructurar las vías neuronales y puede llegar a la mejoría. Son terapias que son muy extensivas, que se hacen con la familia, que se hacen en grupos, que se les psicoeduca, se les enseña, como yo les estoy diciendo, esto yo utilizo en charlas de psicoeducación, cómo son los
los químicos que ellos consumen, las sustancias, qué producen, qué es la adicción, cómo controlar las respuestas de compulsión. Listo. Cuando tienen en la etapa aguda mucha abstinencia y son sobre todo fármacos que pueden ayudar a mitigar esos efectos malucos que tienen por la suspensión abrupta del medicamento, nosotros los ayudamos con medicamentos. Y además hay algunos medicamentos que les puede bajar la ansiedad también de consumo. ¿Qué es la primera línea entonces? La terapia combinada, utilizar las dos, la psicoterapia y los medicamentos. Pero esto requiere de adherencia y ¿qué es lo más importante? De motivación al cambio. Si la persona no está motivada a cambiar, no va a mejorar su condición y va a mantenerse con recaídas y va a mantenerse con una evolución muy tórpida. Por eso nosotros acá manejamos hospitalizaciones, que es cuando ya el caso es grave, ¿cierto? No todo el mundo es susceptible de hospitalización, hay gente que ambulatoriamente se puede manejar, pero cuando hospitalizamos no es obligatoria. La persona tiene que estar de acuerdo en ser hospitalizada o si no, nada de la terapia y nada de lo que se le va a decir de la motivación al cambio va a servir. Entonces, en realidad son muy pocos los medicamentos que tenemos para mejorar. En el tabaquismo hay unos como la vareniclina, la nicotina en parches, en chiclets o el bupropion, que es un antidepresivo antitabáquico, pero en realidad estos medicamentos son casi que los únicos que hay curativos, o sea, que le ayudan a quitar a la gente la ansiedad de consumir y que en realidad sirven mucho. Para los opioides, como les decía, está la metadona sobre todo, y cuando se tiene una intoxicación por estimulantes, se utilizan las benzodiazepinas que decíamos que pueden tener unas utilidades pues muy buenas. Pero en la actualidad no hay medicamentos aprobados pues, por la Federación de Estados Unidos para la adicción a cocaína, metanfetaminas y cannabis. Pero les contaba que ya hay mucha evidencia que para el cannabis se utilice su componente benéfico o el CBD para tratar la adicción al cannabis. Entonces, esto es todo lo que les traía. Yo sé que es una charla extensa, lo que pasa es que es un tema que me parece apasionante, que he revisado mucho, que me gusta mucho y que creo que ustedes, sobre todo el grupo de población al que pertenecen, deben estar muy enterados en todo lo que es el concepto de drogodependencia y todo lo que son las sustancias psicoactivas y sus efectos clínicos. Creo que tenemos un espacio para preguntas, si no estoy mal. Bueno, de antemano les digo que les dejo acá el Instagram mío. Yo tengo una cuenta que es de psiquiatría, que es muy enfocada en las enfermedades, en los trastornos mentales más comunes, pero desde un punto de vista muy concreto, muy simple, muy digerible, muy amigable, tanto para ustedes como para familiares, que habla de ansiedad, de insomnio, de depresión, las principales enfermedades mentales y también de esto, del trastorno por uso de sustancias, de cómo es que se manejan, cómo se abordan, en palabras pues en castellano y la manera como se deben tratar adecuadamente. Pueden buscar información ahí relacionada que les puede servir. Y les dejo mi mail porque yo sé que algunas personas de pronto, por temor, por prejuicio o algo, estigma, pues no les da pena preguntar, me pueden escribir cualquier tipo de duda relacionada a ustedes, familia, lo que quieran, al correo electrónico que ven aquí abajo. Listo, doctor Cristóbal, una charla muy interesante. Además de eso, veo yo con buenos recomendados cinematográficos también relacionados con este tema. Ahí vimos a Trainspotting, Miedo y Asco en Las Vegas, y yo creo que hay muchas películas más que nos pueden apoyar todos los temas que tratamos el día de hoy. Efectivamente, tenemos preguntas en nuestro chat. Te voy a empezar a mencionar las preguntas. Dicen por aquí, ¿qué receptores actúan cuando se consume cocaína? Qué pregunta tan excelente. Los principales receptores que están asociados a la cocaína son los de dopamina. ¿Listo? O sea, los receptores DAT, que es Dopamine Transporters en inglés, o sea, DAT. Estos receptores de dopamina están ubicados en todas partes en el sistema nervioso. Eh, digamos que a diferencia de lo que pasa con el cannabis y con los opioides, que tenemos como receptores que yo les decía que en esa interacción con las plantas a lo largo de la época son específicos, los receptores de dopamina no son específicos para la cocaína. En los receptores DAT, por ejemplo, actúa el bupropion, que fue el medicamento que se acaba de mostrar, ¿cierto? Actúan un montón de fármacos que tenemos tanto en neurología como en psiquiatría. Pero estos receptores de dopamina están principalmente ubicados en una parte de los ganglios basales, que es una parte del encéfalo que se llama el núcleo accumbens. Resulta que el núcleo accumbens es el principal centro de recompensa, que por ahí vieron que lo mencioné, pero no lo expliqué mucho, que tiene el cerebro. Que el centro de recompensa lo que está asociado es a los estímulos positivos
y negativos o placenteros y desplacenteros que tiene el cerebro en los que se mueve todo el tiempo. Entonces, ¿por qué la cocaína es tan adictiva? Porque al tener acción sobre esos receptores dopaminéricos, pero sobre todo los del núcleo accumbens, tiene una alteración muy importante de los centros de recompensa y hace que haya un poder adictivo muy alto. Por eso la cocaína tiene, por ejemplo, mayor poder adictivo que los cannabinoides o que el cannabis. Pero palabras más, palabras menos, pura dopamina. O sea, lo que es lidera es pura dopamina. Les mencionaba que, por ejemplo, la gente que consume cocaína se nos quejan mucho de que no tienen un buen desempeño sexual. Es por la dopamina y la serotonina son los principales enemigos de la erección, ¿cierto? Entonces, por eso la dopamina puede ser tan perjudicial en la parte sexual. Y en ese mismo hilo de ideas, la dopamina también es, por ejemplo, la que está aumentada en la psicosis o la esquizofrenia. Inclusive nosotros, en los pacientes con esquizofrenia que sufren de psicosis crónica, o sea, alteración en los sentidos y ideas delirantes, le damos antidopaminérgicos, porque el exceso de dopamina, o sea, dopamina es placer, 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 pero exceso ya es psicosis, psicosis, locura. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta que este neurotransmisor no solamente da al placer cuando se consume cocaína, sino que con concentraciones muy altas y ya en otros circuitos, porque hay muchas áreas de circuitos de dopamina, puede producir psicosis. Por eso les decía que una de las sustancias psicoactivas que produce psicosis y sobre todo son delirios paranoides, como la gente dice, ese man se puso gato, se puso paranas, es porque el aumento de dopamina, esa persona ya consumió mucha cocaína y el aumento de dopamina ya le produce psicosis. La dopamina es un neurotransmisor muy interesante porque también está implicado, por ejemplo, en el Parkinson. Los pacientes con Parkinson tienen disminución de dopamina. ¿Qué pasa cuando les damos los agonistas dopaminérgicos? ¿Cierto? Que son toda la levodopa y los medicamentos que se les dan a los pacientes con Parkinson para que se aumenten los niveles de dopamina. Se ponen psicóticos, se ponen con delirios de persecución, delirios de celos y se ponen superagresivos. Entonces, conclusión, cocaína, receptores de dopamina, se aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, por eso tiene tanto efecto de adicción, pero también que ese neurotransmisor, a diferencia de lo que pasa con el cannabinoide y opioides con marihuana y los opioides, no es específico y por eso también está involucrado en enfermedades como la esquizofrenia y el Parkinson. Ok, listo, Doc. Por aquí también nos preguntan que los síntomas adictivos pueden presentarse también con la cafeína, el tabaco y el alcohol. ¿Y qué es más Completo. propenso a generar adicción? ¿La cannabis, el tabaco, el alcohol o la cafeína? Ahí yo se las dije por encima. Nicotina. Nicotina, algunos autores, que pasa que todo depende de la dosis. Uno decir como cuál más depende de la dosis que tomes y la intensidad, pero algunos autores dicen que la nicotina es la sustancia más adictiva de todas, más que la heroína. Entonces, en la lista que me dijiste, eh, eh, está de primera la nicotina. Ok, ¿Listo? En cuanto, listo. entonces, en cuanto a la adicción y también los síndromes de abstinencia de la nicotina, si bien no son tan fuertes como los opioides o el alcohol que hemos hablado de delirios, de convulsiones y de todo, son tenaces. Por eso este medicamento es una belleza que es la vareniclina o la nicotina en chicles. Lo que pasa es que esto da muchas náuseas porque la persona que fuma tabaco sabe que cuando lo deja de fumar es terrible, sobre todo la ansiedad, sudoración, opresión en el pecho, insomnio. Entonces, es un síndrome de abstinencia que si bien es leve, miren que por lo menos si la persona lo pregunta eh, y tiene un conocido o ella misma quisiera dejarlo, puede hablar en su EPS para que le mande la vareniclina, los parches de nicotina o el bupropion, que todos tienen función antitabáquica porque ese síndrome de abstinencia y sobre todo las ganas de consumir, el que fuma mucho cigarrillo cuando lo deja es muy grande. El alcohol también es adictivo y también genera síndrome de abstinencia. O sea, todos los que me mencionaste generan ambos, pero de lejos la nicotina es la más adictiva. Ok, Doc, y ya para terminar por aquí nos preguntan qué recomiendas para bajar la ansiedad a un chico de 17 años que consume marihuana todos los días. Bueno, voy a hacer una recomendación. Voy a hacer una recomendación que pues no debería hacerlo en teoría porque, digamos, no está
aprobado todavía, como les mostraba, esto lo del cannabis, pero que les mencionaba lo del CBD, pero yo le recomendaría a esta persona que, eh, que tome nota. Hay unos medicamentos que sirven mucho para el consumo de cannabis, pero el mejor para mí es el último que voy a decir, pero igual menciono los que puede adquirir fácilmente en el medio. Eso sí, por favor, consultar antes donde un médico para que vigile la prescripción y las dosis, porque pues no conozco al chico, las dosis y eso, pero entonces está el primero que es pregabalina. La pregabalina es un medicamento que es anticonvulsivante, pero es el mejor medicamento que hay para mejorar la ansiedad rápidamente. Entonces, es un antiansioso. ¿Listo? Y la pregabalina viene en solución. Entonces, la ideal sería utilizar pregabalina en solución, no en cápsulas, porque ya son dosis muy fuertes, sino en cápsulas que son leves, no generan efectos secundarios y le quitan a la persona, ojo, lo que estaríamos manejando ahí es el craving o la ansiedad de consumo. O sea, que él deja de consumir y le den esas ganas, esa ansiedad, esa maluquera, esa cosa. Entonces, primero. El segundo es la N-acetilcisteína. Ese es un medicamento que viene en sobres. ¿Listo? También tiene que ser vigilado por un médico, se toma apenas por un mes y le ayuda mucho a bajar las ansias de consumir. Y yo le recomendaría el tercero, que es el que les digo que no, como tal, no está aprobado todavía, pero es que hace poquito estuve en un consenso de esto y ya esto viene con una velocidad abismal, que es el CBD. O sea, un aceite, o sea, un preparado magistral, ¿cierto? De CBD, que es el componente no psicoactivo del cannabis y que decíamos que es muy bueno para la ansiedad y que es muy bueno para el tratamiento de la adicción a su primo hermano que está al lado, que es el THC. Entonces, se consiguen muchos de esos por páginas, pues por Instagram. Yo me imagino que en el eje cafetero ya también hay muchos preparados de estos y todo. Entonces, este sería el que yo diría que es el más efectivo, pero los otros dos son más fáciles de conseguir en el medio. ¿Por qué? Porque son medicamentos aprobados por el INVIMA. El CBD que yo lo estoy recomendando todavía no tiene aprobación por el INVIMA, entonces no puede comprar en una farmacia. Pero con la experiencia que he tenido con mis pacientes acá, esa ansiedad de consumo se baja mucho. Entonces, todo esto lo hago, y vuelvo y lo reitero, en el contexto de que un médico lo supervise, sea la pregabalina, la N-acetilcisteína o el CBD. O sea, para que esta persona que pregunte no haga tratamiento solo, porque estos son medicamentos y necesitan ser vigilados y como tal, pues supervisados por los médicos. Pero esos tres son los que más evidencia tienen en la ansiedad de consumo del cannabis. Ok, listo, doctor Cristóbal, le agradecemos mucho por esta intervención, un tema bastante interesante. Todas las personas les recordamos que las memorias de este webinar van a quedar grabadas aquí en nuestra fanpage y por supuesto van a estar publicadas en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan repasar todos los temas que el doctor nos ha mencionado el día de hoy. Ya conocen el correo, también ya saben que en redes sociales encuentran al doctor Cristóbal como @doctor.cristobalrestrepo y que le pueden escribir para solucionar cualquiera de sus dudas. Doctor, agradecemos mucho este espacio. Qué bueno haberte tenido acá en las cámaras de la institución universitaria y sé que toda esta información va a ser muy útil para nosotros. Una presentación muy dinámica. Muchas gracias. No, a ustedes nada más por invitarme y vuelvo y repito que me encanta que me pregunten cosas, así como así de casos puntuales, porque este tema a mí me apasiona. Entonces, el que tenga una duda respecto a sí mismo, yo con toda confidencialidad, obviamente yo no voy a hablar ni con la universidad ni con nadie, es más, yo no tengo ningún contacto así pues directo para eso. Me encantaría que me preguntaran cosas de la presentación, las personas que la escucharon ahorita o que la escuchen después. Si también desean algún tipo de material, bibliografía, al que le guste el tema, ahora todo esto del cannabis medicinal, las intoxicaciones, todo lo que quieran, estoy dispuesto a ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que se conectaron a esta transmisión. Feliz noche para todos y mañana continuamos con más de los webinars de la Semana de la Salud en la institución universitaria EA.